estamos grabando. Listo. Gracias, Omar, gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, he recibido muchas de sus actividades. Creo que se movieron muchas cosas, lo cual me parece muy positivo, puesto que si ustedes deciden utilizar alguna de estas herramientas con los alumnos, pues esto mismo que experimentamos nosotros en las configuraciones, en que si vi las respuestas, que si me apareció, que si el alumno no me lo envió, o si puso el enlace pero no le dio clic en enviar, pues todas esas cosas nos van a pasar, ¿no? Con los chicos. Entonces me parece que es algo muy positivo. Me parece que la parte más, que más conflicto nos causó fue la parte de la retroalimentación, porque tiene que ver con una cuestión de configuración de los instrumentos, ¿no? Tiene que ver con las decisiones que tomamos en nuestro formulario y bueno, estas decisiones que tomamos pues nos hacen ser conscientes de qué es lo que va a pasar del otro lado con el alumno cuando nosotros se lo enviemos, ¿no? Porque el alumno pues lo va a contestar y de repente le puede pasar que diga, pero yo contesté y todavía no revisan y ya me lo puso mal, ¿no? Y de ahí de que sea importante que el alumno vea las retroalimentaciones o que el alumno tenga ahí un anuncio que dice, este trabajo lo tengo que leer primero y después te va a llegar tu retroalimentación, porque pues de default le va a aparecer en rojo, ¿no? Y sin puntaje, va a decir, pero es que yo lo envié bien, qué error cometí, qué me pasó, ¿no? Entonces, este tipo de procesos, pues nos ayuda a ser como muy claros con lo que enviamos, ¿no? La maestra eh, Aide tuvo a bien hacerme notar que de repente ahí había como cosas que no quedaban claras con la retroalimentación. Estuve ahí dialogando con ella, lo cual le agradezco mucho y por eso tomé la decisión ayer de buscarles un video que les envié para precisar cómo se configura esta cuestión de la retroalimentación. Y bueno, espero que les sea de utilidad. Otra cosa que quisiera rescatar sobre esto es bueno, las habilidades digitales que tenemos, pues también van a ser cosas con las que vamos a enfrentar a nuestros alumnos. Habrá alumnos que no tengan ningún conflicto y con una orientación breve podrán resolverlo. Y habrá alumnos que no tengan habilidades digitales desarrolladas y entonces van a entrar en mucho conflicto cuando no se envíen los trabajos, cuando tengan que acceder a las plataformas, cuando pase todo esto que todos estamos experimentando, ¿no? Entonces, ojalá el proceso pues sea constructivo. Sigo evaluando las actividades. Todos los que han hecho algún envío tienen una nota. He devuelto solamente las evaluaciones de aquellos que ya completaron todos los elementos y a quienes no han completado los elementos, pues les he mandado ahí una notita solicitándoles que revisen alguna cuestión, ¿no? También hay algo que ahí me hace un poquito de ruido en el Classroom, es que hay algunos de ustedes que entraron con 2 cuentas y entonces, pues unos ya enviaron, pero la otra cuenta está inactiva y otros no han enviado en ninguna de las 2 cuentas. Entonces, si por ahí pudieran revisarlo, pues estaría súper padre. Y bueno, para poder darle paso a Omar, pues quisiera saber si alguno de ustedes tiene como alguna duda en específica que tenga que ser tratada como en este espacio donde hay que compartir la pantalla para ver cómo es el procedimiento, que lo exponga. Si hay alguien que cree que esta cuestión que va a tratar se puede tratar en un comentario privado, pues le pido que no ocupemos el tiempo de la sesión de rúbrica y que lo resolvemos entre nosotros conforme vayan avanzando las actividades. Pues les escucho si alguien quisiera externar algún comentario o alguna duda o algo en que podamos ayudarles en este punto. Tenemos a la maestra Juanita con la mano levantada, maestro. Ok, Sí, adelante, maestro. maestra. Buenos días, sí. Bueno, es que según yo en mi formulario, Sí, sí maestra. había puesto ahí que podían los alumnos ver las respuestas y en alguna de las preguntas sí le puse ahí que
de acuerdo a la respuesta correcta le puse excelente o algo así, pero me dice que no le había puesto nada, entonces tengo la duda si se pone ahí, ¿cómo le hago? Para ponerle que puedan ver las respuestas correctas y las incorrectas. En la parte de la configuración del instrumento maestra, donde está la tuerquita, ahí va usted a colocarse, va a la parte donde dice cuestionarios Sí. y ahí le da las opciones de cuándo puede ver el alumno la retroalimentación. Si la puede ver inmediatamente o la puede ver hasta que usted lo califique, ya esa es una decisión que usted toma. En algunos ejercicios que hicieron, algunos maestros pusieron la primera opción, que es la que retroalimenta inmediatamente. Entonces, esos comentarios que usted puso, eh, inmediatamente los va a ver el alumno. Y en el otro caso, hasta que usted revise las respuestas y manualmente lo ponga, es que y usted le envíe el feedback, es que el alumno lo va a poder ver. Depende en realidad del tipo de preguntas y el tipo de configuración que usted le ponga. Algunos de ustedes usaron preguntas que tienen que ver con que el alumno desarrolla un discurso, entonces ustedes tienen que revisarlo para asignar el puntaje y poner la retroalimentación. Hay algunos de ustedes que utilizaron únicamente preguntas de correcto, incorrecto, y entonces eso apareció inmediatamente, ¿no? Ahí sí ya depende de cada quien. Bien, gracias. De nada, maestra, para servirle. Maestro, Sí, tenemos a la maestra Aide, a la maestra Marta Millán y a la maestra Areli. Si quieren, nos vamos en ese orden, por favor. Adelante. Sí, con mucho gusto. Nada más la duda era esto, ya, bueno, no he terminado de ver el video porque ya ayer llegó ya muy tarde el mensaje y la verdad ya no podía, pero bueno, yo mandé mi actividad del primer día de reflexionando, pero como no nos de la alimentación, Creo que no la estoy escuchando. pues en el correo de actividad se entrega. No seas malita, Aide. ¿Podrías poner, Aide, ¿podrías poner la pregunta en el chat para que la lea Omar y le damos respuesta? Porque no, es que no te escuchamos, Aide. Bueno, al menos yo no te escucho. Ya puse la pregunta. Omar, ¿podrías leer la pregunta si eres tan amable? Por supuesto, maestro, la voy a buscar. Yo mandé el primer día mi actividad y la fui perfeccionando, pero ayer nos dimos cuenta que no había esta instrucción de la retroalimentación, comenta la maestra Aide. De todas formas, la entrega es para hoy. Solo falta eso y yo creo que hoy queda, pero mi internet está pésimo. No se preocupe, maestra Aide. Creo que lo comenta a partir de la retroalimentación. Aprovecho, maestra Tere, sobre la duda de la lista de asistencia. Sí, yo la hice en la sesión pasada, pero la hice a mano. Ahora que ya sabemos manejar formularios, queremos Joaquín y yo pues intentar también ocupar las herramientas que les decimos en la sesión y por eso ahora va a ser la lista de asistencia a partir de un formulario, ya que todos están súper familiarizados. Sí, en realidad, retomando un poquito lo de Aide, sí entiendo que ayer ya era un poco tarde cuando envié el mensaje, pero precisamente me di a la tarea de buscar el video, no solo por la necesidad de la maestra Aide, sino por la necesidad de varios de ustedes que así me lo manifestaron. Sobre la entrega, pues creo que no hay conflicto. Digo, hay un tiempo establecido por la plataforma para que ustedes más o menos distribuyan la carga de sus actividades. Yo no quisiera ocupar tiempo que van a utilizar para la rúbrica, pero en realidad no hay conflicto con el tiempo. Yo puedo evaluarla en el transcurso de la semana. Mi interés es que ustedes queden libres para el martes, para que puedan dedicarse completamente a la rúbrica. Entonces, si esa es la angustia, pues no pasa nada. No pasa nada. Quisiera aprovechar esto también para saber o para hacer claro que esto nos va a pasar con nuestros alumnos. Nuestros alumnos van a tener problemas de conexión, nuestros alumnos van a tener problemas de tiempo, nuestros alumnos van a presentar una serie de cuestiones de internet, de tiempo, de cosas que también sería importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues eso. Y que también van a pasar cosas como esta que no están sucediendo, ¿no? Que vamos a tener que adaptar sobre la marcha
y que a lo mejor nosotros pensábamos que éramos muy claros y a lo mejor tenemos que tomar acciones para poder atender las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Veo a María Luisa que también tiene su manita levantada. La maestra Marta Millán, la maestra Areli y la maestra María Luisa, por favor. Ok. Adelante, maestra Marta. Gracias, Joaquín. Oye, fíjate que en una de las preguntas de subir archivo, yo pedía que los alumnos subieran una grabación. Así es, maestra. Pero cuando yo contesté el formulario para la vista previa, no me aceptaba ningún formulario, ninguna grabación de las de mi computadora. Ajá. Aun cuando me pide de mi computadora, no me aceptaba ninguno de la computadora. Entonces, recuerdo levemente que habías comentado que tenían que subirlo a un canal de YouTube. Es una opción, maestra, en realidad. No es necesario. No sé si los chicos tengan el formulario. No, mire, maestra, son como dos procesos distintos. Voy a tratar de separar la respuesta en su caso en específico. Lo que usted pidió fue un archivo de audio. Cuando yo le entregué la tarea, tuve que bajar un archivo de audio para poder contestarle, porque usted configuró su pregunta de manera que solo aceptar ese tipo de archivos. Es probable que su computadora lo que esté generando es un archivo de audio incompatible con esta plataforma, ¿no? Cosa que también le puede pasar a los alumnos. Para resolver este tipo de cuestiones, yo sugiero que les pidamos a los alumnos que suban su audio, su video a una plataforma externa para que nada más nos tengan que entregar un URL. Yo le recomiendo buscar en el buscador de Google cualquier tutorial de cómo subir audios o cómo subir videos a YouTube y darle la indicación a los chicos. Chicos, dentro de la actividad tienen que subirlo al YouTube y ustedes me van a entregar la URL. Usted se va a ahorrar trabajo, es una cosa que es mucho más familiar para ellos. Y aparte eso se aloja externamente y no le ocupa espacio. Nosotros pedimos la pregunta de archivo porque a veces los docentes quieren que les manden el trabajo escrito. Pero en realidad, pues esta opción del YouTube... Sí, y la segunda es... Ok, y la segunda es con respecto a la nota que me hiciste de que no te botaba la retroalimentación. Así es. Digo, incluso te mandé una foto de... Ay, perdí a la maestra. Ya no la escuché. ¿Soy yo o ustedes sí la escuchan? No, es la maestra. No, bueno, ahorita, ¿qué les parece si ahorita que regrese la maestra retomamos su duda y pasamos con alguien más? Vale, maestra Areli, adelante, por favor. Hola, buenos días. Yo la verdad traigo una lista, pero solo voy a preguntar por lo más, aunque sea una. Cuando se llenan datos personales que yo puse, número de cuenta y grupo, ¿hay manera de controlar que solo respondan, digamos, en número de cuenta 10 dígitos o en grupo 3 dígitos? ¿Se puede hacer eso o no? ¿O solo me queda como respuesta corta? Hay una parte en la configuración, Areli, que tú puedes jalar los datos de acceso, ¿no? Si quieres lo vemos como muy particular, para que veas específicamente dónde es. Te lo digo, ahorita no lo recuerdo con exactitud. En la respuesta corta puedes configurar que solamente sean dígitos o que sean letras. Ajá. Son cosas que puedes configurar, pero siempre hay una forma de brincárselo. O sea, yo te puedo poner nada más el número 1 y ya. Y tú no vas a saber mi número de cuenta. La única cosa que sí puedes obligar a jalar al alumno es el correo, ¿no? Cuando le pones que automáticamente el formulario jalan los datos, que ni siquiera tengan que llenarlo manualmente. La mayoría de ustedes utilizó esa opción, que es que
automáticamente cuando estás respondiendo, te jala los datos. Esa es la forma más fácil. Pero al número de cuenta y todo eso, pues sí tienes que confiar en que pues, el alumno lo va a poner. Yo en lo que tú pediste puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual pude haber puesto 7, 6, 5 y nadie va a saber si es verdad. Porque Classroom no tiene esa herramienta para jalar esos datos, solamente del correo. Y bueno, si da tiempo y si es oportuno en algún momento, cuando vas a configurar pues en la rueca, en la de configuración, y ves que hay 3 secciones, una es de cuestionario y luego una es que dice presentación. En esa da 3 opciones. Ahí yo no entendí bien la función de cada una, específicamente en esa sección. No sé si después hay otro video donde puedo explicar. A mí me ayudó mucho el que mandaste ayer. Entonces, no sé si sea pertinente platicarlo aquí, porque son 3 opciones, o en otro momento. Déjame, te busco un material, pero en realidad solamente es como ve el alumno el cuestionario. Tiene que ver con si se le muestra una barra de progreso, tiene que ver con si la retroalimentación la ve inmediatamente o la ve después. Pero déjame, te busco un video y si no, con mucho gusto, pues ya yo lo veo. Porque si nos tomaría como un ratito y no quiero ocupar demasiado tiempo para Omar, porque la rúbrica sí es como un poquito más elaborada en los criterios y tiene que ver con cosas como muy específicas de la evaluación artística. Lo de Google Forms es como mucho más técnico, pero me parece que lo de Omar sí es como más relevante en torno a los criterios específicos de nuestra área, que es como Está bien. Pero te busco un material y te lo mando. Gracias. De nada. Me parece que María Luisa también. La maestra María Luisa, amigo, está en el orden. Adelante, maestra. Gracias. Yo solo nada más una reflexión, porque finalmente esta semana sí me siento como una alumna, ya que yo estoy, este es mi 4º curso, entonces me doy cuenta de algo que creo estamos olvidando, o a lo mejor nadie lo ha comentado, pero sí no lo está pensando. A mí se me dificulta mucho visualizar a los chicos que cada asignatura vaya a tener su plataforma, que cada asignatura vaya a tener sus requerimientos y que toda esta lista de circunstancias que le va a rodear está muy canija. Si yo con 4 cursos y de verdad, ayer mandaba yo mensajes porque ya no me acordaba cuál era la plataforma o cómo entrar o cuál era la reunión próxima, ¿no? Yo me imagino que si yo con 4 cursos siendo docente y más o menos teniendo un método de organización, me hice bolas, me siento así, ay, ¿cómo decirlo? Muy atareada, es apremiante, es una ansiedad muy, muy particular. Así es. Pobrecillos, de verdad, maestro. Yo entiendo la necesidad de que nosotros tengamos estas herramientas, las sepamos utilizar, pero de verdad, los muchachos van a estar en una situación bastante crítica. Así es. De recordar datos, de saber dónde, de saber en qué plataforma, yo creo que no deberíamos de darles tantas actividades, ni tantos requisitos de evaluación, ni ser tan estrictos, porque de verdad apenas se puede con 4. Ahora 15, 12 o no sé cuántas materias tengan los de 6º o 5º con optativas y todo, va a estar muy cañón. Entonces, sí, maestra. Por favor, reflexionemos eso y seamos congruentes, porque de verdad esto está muy, muy delicado. Sí, gracias. Sí, gracias, María Luisa. En realidad esa era la idea de lo que mencionábamos acerca del oasis que somos, ¿no? A lo mejor no tan precisamente como tú lo dices, y retomo lo que está escribiendo ahorita y de empatía y sentido común. Híjole, nos va a hacer mucha falta. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes lo esté viviendo, pero todos en alguna medida lo estamos viviendo, ¿no? O sea, yo tengo un niño chiquito que acaba de entrar a la primaria y está enfrentando no solo, o sea, de por sí la transición es complicada, ¿no? Y ahora en estas circunstancias, o sea, de verdad sí tenemos que ser muy resilientes y tenemos que ser muy empáticos y tenemos que
un montón de cosas. Y sí, yo me sumo a tu llamado a ser reflexivos, porque sí, van a ser 12. Y sabemos, ¿no? Conocemos a nuestros compañeros y sabemos quiénes son empáticos, quiénes no lo son, quiénes les va a valer y van a poner los 10,000 requisitos. Y sí, tienes toda la razón del mundo. Gracias, María Luisa. Gracias. Y maestro Joaquín, me sumo totalmente a la reflexión. Creo que en estos momentos es muy importante también el cuidado de nuestra salud y sobre todo nuestra salud mental. Entonces, estar también nosotros como maestros y ellos como alumnos, no transitando por algunos episodios de ansiedad o depresión, que es terrible, y la educación nos puede conducir un poco a eso. Maestro, si me lo permite, leo la pregunta de la maestra Marta que se quedó pendiente y le daremos paso a la maestra Liliana que tiene levantada la mano. La maestra Marta comenta, la segunda pregunta es con respecto a la retroalimentación, Joaquín. ¿Es todo o nada? Es decir, ¿solo se da retroalimentación inmediata cuando todas las preguntas se configuran de una sola manera? No, no, maestra. Usted puede configurar sus preguntas de distinta manera. En realidad, este es un asunto que han enfrentado varios de ustedes. Cuando usted configura preguntas que tienen que ver con una respuesta correcta e incorrecta, ya sea verdadero o falso, o elegir una de las opciones, o en algunas de texto corto donde usted ubica una respuesta muy específica, usted en añadir comentarios a las preguntas simplemente le pone correcto, incorrecto, no, fíjate que vas por aquí, por allá. Eso le llega de manera inmediata al alumno, ¿sí? Solamente que hay que configurar el instrumento con que el alumno vea su puntuación. En el video que mandé ayer es un poquito más claro cómo configurar este asunto. Ahora, ¿qué va a pasar con las preguntas que usted le pide un trabajo o que usted le pide que llene un párrafo que usted tiene que leer primero para dar la retroalimentación? En principio, al alumno cuando vea su puntuación de manera inmediata, le va a aparecer como equivocado. Por eso yo les recomendaba a varios de ustedes que dentro de la pregunta pusieran la leyenda. No olvides que primero voy a revisar este escrito y luego te voy a dar tu retroalimentación. Así el chico o el alumno o la alumna no se queda con la idea de que se equivocó, ¿no? Este es un proceso que no podemos distinguir. O sea, en el momento en que yo le pongo ver tu puntuación de manera inmediata, en ese momento, esa le va a aparecer como equivocada. Por eso es importante decirle. Que uno quiere decir, no, yo no quiero que pase eso. Yo quiero que hasta que revise voy a tener la retroalimentación. Entonces, hasta que usted revise los 5, 10, 15, 20, 100 formularios que contestaban los alumnos, poco a poco van a ir viendo todas las retroalimentaciones, las de respuesta inmediata y las de párrafo. Esto es una decisión propia, maestra. Si usted tiene 100 trabajos que calificar, pues en lo que revisa los primeros 20, los otros 80 se van a quedar con la angustia de lo contesté bien, lo contesté mal. Ahí sí ya depende del manejo que usted le quiera dar al instrumento. Yo recomiendo que le ponga que vea su puntuación inmediatamente para que pueda ver aquellas que son de respuesta inmediata y que le anuncie que las otras va a llevar un tiempito que las revise y entonces eso va como a tranquilizar un poquito más a los chicos. Pero ya es una decisión personal, maestra, con la retroalimentación. Y pues bueno, espero haber contestado. Gracias, maestro Joaquín. Maestra Liliana tiene la palabra. Adelante. Lili. Maestra Lili. Ya, a ver, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos, maestra. Lili, ya. Sí, perdón, es en cuanto a lo que hablaba María Luisa, de la carga de trabajo. La semana pasada yo estuve en 5 cursos por las 2 materias que imparto. Esta semana 3. Realmente ayer terminé 1 más y ya hoy me clavo al de ustedes. En varios de estos cursos o conferencias, webinars, sobre todo los de la CUAED, nos hacían mucho énfasis en una cosa, el no saturar al alumno. El no saturar, afortunadamente ahí había maestros de todas las materias, ¿no? Y de SSHs y de facultades. ¿Te refieres al MOOC de la CUAED, el de armar cursos en línea?
creo que sí era ese. La verdad es que estoy bien confundida de tantos cursos, pero estoy ya muy confundida en cuáles. Pero en varios sí el énfasis es en que no se sature al alumno, que no lo saturemos, porque sí, efectivamente ahorita estamos sufriendo una serie de estrés, los que estamos en más de un curso. Es un estrés muy especial el que estamos viviendo, aunado al encierro. Entonces, en este caso de nosotros, de las actividades estéticas, y me quedé mucho con lo de la frase del webinar pasado, de que debe ser el oasis, ¿no? O sea, que nosotros seamos tan flexibles y que podamos hacer las cosas tan divertidas, tan mínimas, no querer hacer lo que hacíamos en el año, pero lo que hagamos que sí tenga ese punto como de diversión para los chavos, ¿no? Para que pueda haber un poquito de relax, porque realmente sí es muy, muy, muy difícil estar en tanto curso. De verdad, por más que uno anota y cuadernito, y sí, obviamente, si no sabes, como decía María Luisa, dónde me toca y dónde me toca el otro, obviamente la UNAM no nos va a unificar a utilizar todos Classroom, o todos vamos a conectarnos por Zoom, o todos vamos a hacer Webex, o todos vamos, o sea, no, la UNAM no nos puede, ¿no? Porque ahí van a brincar varios con lo de la libertad de cátedra. Entonces, o con que no hay condiciones de trabajo. Ajá. Entonces, no nos pueden obligar o no nos pueden unificar, desgraciadamente. Entonces, el chavo va a estar cada hora de su día a día brincando de una a otra, ¿no? Entonces, por eso las sugerencias de que se graben clases, por ejemplo, de que se deje lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, mi reflexión va un poquito a eso, que nosotros como estéticas sí seamos de verdad el oasis, seamos el momento de, ay, voy a entrar aquí y voy a divertirme, voy a descansar un ratito, voy a relajarme, porque de verdad me estoy queriendo volver chango con todas las demás materias. Entonces, era en cuanto a eso el comentario, nada más. Gracias, maestra. Sí, tienes toda la razón del mundo. Toda. No te escuchamos, Omar. Está apagado tu micrófono. Discúlpeme, maestro. No tenemos más preguntas en el chat. No sé si habría alguna intervención más. Y si no, dar paso al tema de las rúbricas. Comentar que tengo unos vecinos colombianos. Entonces, si escuchan un poco de guaracha o algo así, lo siento. Es el problema de vivir en estos departamentos. No le creemos, maestro. Ahí no, sí está usted aventando sus gustos culposos, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, les quiero pedir un favor. Vamos a intentar recargarnos un poquito en el respaldo. Vamos a mover un poquito los brazos, ¿no? A relajar, vamos a subir un poquito los hombros. Si les parece bien, vamos a girar un poquito la cabeza, el cuellito, y vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Una vez más, inhalamos. Llevamos el aire a la barriguita y exhalamos. Bien. Y los voy a invitar a que hagamos una visión retrospectiva. Vamos a intentar irnos a nuestra formación. Cuando nosotros estudiamos danza, música, teatro, vamos a intentar irnos a esos procesos de formación, ya sea en escuelas profesionales, en conservatorios, en la facultad, donde cada quien hizo sus estudios, y vamos a intentar retomar o hacer memoria de algún hecho de evaluación, alguna jornada de evaluación, de exámenes que ustedes hayan vivido, y sobre todo pensar en alguna experiencia que ustedes consideran que los ha marcado. Vamos a ver un video para que vayamos trabajando esta reflexión sobre el video. Les voy a presentar el video de una universidad que se dedica solamente a las artes, la Universidad Nacional de las Artes, está ubicada en Buenos Aires, y una de las enormes ventajas que tiene es que todo el plan de estudios está encaminado hacia la educación artística. Tienen un departamento de investigación, y en este departamento de investigación hay justamente personas que están haciendo investigación en evaluación en la educación artística. Entonces, vamos a mirarlo, ¿vale? Déjenme tantito. Compartir. Díganme, por favor, compañeros, si se está mirando la pantalla. Sí. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente video. Somos la única universidad del país y una de las pocas de Latinoamérica que se dedica íntegramente a la enseñanza artística en todas sus disciplinas.
producimos arte y también producimos conocimiento. En este programa vamos a explorar distintos proyectos para conocer un poco más el trabajo que realizan los equipos de investigación de la Universidad Nacional de las Artes. Yo soy Diego Harstein, profesor de la materia Mediación Pedagógica en el plan antiguo y Didáctica de la Educación Artística en el nuevo plan del área transdepartamental de formación docente, es decir, de las carreras de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes. El proyecto que estamos trabajando de investigación junto con la doctora Gabriela Gutowski es las prácticas de evaluación en la educación artística, un estudio de casos sobre las prácticas de evaluación en la escuela secundaria. ¿Cuáles son las prácticas reales que los docentes de educación artística implementan para la evaluación en estas materias, música y plástica? Hemos en esta primera etapa centrado las prácticas reales que instrumentan los docentes en las aulas, en las escuelas secundarias. La educación artística en la escuela secundaria está tensionada por los principios de la educación artística pensadas o centradas en el desarrollo de la persona y tensionadas por las exigencias escolares de las pautas de acreditación, promoción de las materias, la calificación numérica. Entre esas dos tensiones que necesitan atender los profesores, las intenciones educativas que tienen en general los profesores de educación artística, pero las exigencias escolares, ¿cuáles son las prácticas reales que instrumentas para zanjar esa tensión? Durante todo el siglo XX se logró una gran expansión de la educación general en la sociedad, pero no así tanto de la educación artística. La educación artística profunda, sistemática, quedó relegada para un pequeño grupo, una élite, que recibió esa posibilidad de la educación artística. La gran mayoría de la población recibe solamente la educación artística que se ha brindado a través de la escuela pública. A partir más o menos de la segunda mitad del siglo XX, empezó una preocupación por modificar la educación artística en los sistemas educativos, que pasó por distintas épocas, una época que fue una enseñanza de carácter más disciplinario, querer asemejar a las materias artísticas a las materias científicas de la escuela, las materias importantes. Después hubo otra época en la cual el péndulo corrió para el otro lado, que es pensar la educación artística como el desarrollo de la expresividad y la creatividad, el desarrollo de la persona, y ahora casualmente está en una discusión sobre cuál tendría que ser el sentido de la educación artística, que recibe la mayor cantidad de la población, enorme población, a través de la escuela del sistema educativo general. Aparece la idea de fines de los 90 que el arte también es un conocimiento que se transmite y que se enseña. Como objeto que se puede enseñar y que se puede aprender por todos, necesita también de pautas y criterios propios de entonces cómo se puede saber cuándo se aprendió ese conocimiento, cómo se adquirió ese conocimiento. Y por otra parte, las pautas escolares sobre la acreditación y la promoción que tienen como parte inherente de todo el sistema educativo. Y ahí es donde aparece el conflicto, porque las artes no pueden reproducir los mismos dispositivos de evaluación que lo que se ha conocido tradicionalmente como las materias duras del currículum, las ciencias naturales o las ciencias sociales. Y entonces la importancia de poder construir dispositivos de evaluación que nos permitan observar esos aprendizajes, esos conocimientos, pero que respeten las características propias de los propósitos de la educación artística. Queríamos ver en las prácticas cuáles son
los dispositivos que los propios docentes van construyendo, tratando de observar aquellos que se identifican como buenas prácticas, en el sentido que menciona Edith Lewin, ¿no? Es decir, aquellos docentes que son identificados como buenas prácticas, que la comunidad, que los estudiantes, que los directivos reconocen como profesores que realmente promueven aprendizajes en sus estudiantes, pero que a lo mejor no tienen esa conceptualización teórica, sino que han llegado a construir buenas prácticas desde la experiencia, desde el oficio, del ensayo y el error, han ido construyendo buenas prácticas. Es ir a observar casualmente cómo es que estos docentes han ido construyendo esos dispositivos, basados en qué criterios, qué características tienen esos dispositivos, para saldar esa tensión entre esos propósitos de la educación artística y las exigencias escolares. Fortalecer estas prácticas es lo que nos permite realmente construir una educación artística que sea de inclusión, que sea de democratización del capital cultural artístico para toda la población, que realmente eso que se pone que es desde las leyes, de que es un derecho de todos, que realmente sea una práctica, que sea un derecho real y concreto, que esté al alcance de todos, que toda la población pueda participar de una mejor y más inclusiva y más democrática educación artística. Necesitamos construir una educación artística de Latinoamérica que realmente logre esa democratización, y yo creo que esa transformación social se hace a través de los docentes y de la tarea que van a realizar en las aulas con sus alumnos los próximos 40 años de ejercicio profesional que van a tener. Bien, compañeros, pues vamos a regresar a la sesión. ¿Me estoy viendo ya? Les pongo... Sí, te ves. Gracias, maestro. Les pongo en el chat el enlace por si alguna persona lo quiere continuar, o incluso hay otros procesos de investigación. Es importante, que primero que nada, una actividad, comentarles la vinculación que existe actualmente o el peso que existe en investigar sobre los procesos de evaluación. Eso ha sido algo que ha estado marcando, sobre todo en la tendencia iberoamericana. Es tanto menester en Latinoamérica como también en España, y muchos de estos procesos de investigación en educación artística nos hemos dado cuenta que no está tanto en el campo disciplinar, sino los equipos interdisciplinarios son los que han estado interactuando. Les pongo un ejemplo: muchos de los conservatorios en España que están vinculados con la enseñanza de la música o de la danza, en las jornadas de evaluación han incluido a los psicólogos, justamente porque es una manera como de complementar, y sobre todo por algunas causas que espero que este ejercicio que ustedes hicieron como de pensar los procesos de evaluación pueda arrojar. Entonces quisiera darles primero que nada la palabra. ¿Hay alguien que nos quiera compartir si hizo como ejercicio, si recordó alguna experiencia? Maestra Arelia, adelante, por favor, tiene la palabra. Gracias. Pues recordé un examen en específico por el que pasé en la escuela de danza. En ese entonces era el Sistema Nacional de la Danza y entrábamos a los 11 años, ¿no? Primero de secundaria. Entonces yo me acuerdo que fue en secundaria esta evaluación, no recuerdo en cuál de los grados, pero aún así pues era una edad muy, muy corta, y nos pasaban a una por una, o sea, alumno por alumno en ropa de trabajo, mallas y leotardo, para ver nuestra constitución y ver quién de nosotros iba a poder bailar de acuerdo al peso. Entonces, fuimos 5 que reprobamos, entre esas yo, y nos pusieron a dieta a las 5, como comíamos ahí en la escuela. La nutrióloga nos acompañó y nos cuidaba qué comíamos, que no nos pasáramos de las tortillas, que si fuera agua simple la que tomáramos y cosas así. Entonces, como que yo cuando empecé a ser docente hice como una retrospección de esta evaluación y de las exigencias que sí tienes cuando eres bailarina. En el tiempo que yo me dediqué al baile al 100%,
pues definitivamente sí, la constitución física pues sí es un elemento a favor como bailarina, pero cuando fui docente pues dije, o sea, fue esta como encuentro de sentimientos, porque yo decía, bueno, sí es necesario, pero pues ahorita estoy en otro nivel, no es una escuela profesional, pero sí debo reconocer que ese tipo de prácticas a mí me marcó mucho en mi vida, o sea, de por vida, porque para mí la cuestión del peso siempre fue una cuestión, diría, culposa, porque, por ejemplo, me decía, no comas manzana, ni plátano, ni papa. Entonces, cuando yo me comía alguno de esas tres cosas, o sea, hasta la fecha de repente es como una cosa que no la hago con esa libertad que me gustaría, y para comerme el plátano pues lo pienso, pero es una cosa que después trabajé en la docencia y entonces, o sea, ubicándome en mi contexto, primero me viene el conflicto de si ponía en mallas y leotardo a las niñas, porque pues la mayoría no tiene una constitución de bailarina, y después, cuando quieren estar en el representativo, si tenía yo que elegir gente con ciertas características. Con el tiempo y con la práctica y con el error y los aciertos, pues fui entendiendo muchas cosas, y una de las cosas que aprendí a partir de este tipo de evaluación fue también dar la oportunidad a todos los cuerpos, porque los mismos alumnos iban demostrando que la Constitución a veces superaba más bien la voluntad superaba la Constitución. Entonces encontré niños con muchas habilidades, aunque fuera con sobrepeso, y entonces empecé a romper esa barrera de que no hubiera ninguna pena por verse en leotardo y mallas, y que la danza está abierta como para todos los cuerpos, de acuerdo a los intereses, donde rigen más los intereses personales de querer bailar, ¿no? Entonces, dejé de escoger, yo nunca escojo gente para el representativo, sino más bien digo, ¿quién quiere participar? Y de esa voluntad he ido descubriendo muchas cosas con los alumnos, y entonces de repente he tenido muy chiquititas, y porque yo estuve, por ejemplo, en el ballet de Amalia Hernández, donde la estatura es así como, o sea, es imprescindible ser alto. Yo era de las chaparras, y he tenido niños chiquititos o niños con constitución grande, y entonces ha sido una cosa maravillosa de las cosas que yo misma he ido aprendiendo, y entonces he ido absorbiendo hasta para mi propia persona, ¿no? Como de quitarme ciertos parámetros que viví por mucho tiempo, pero sí fue fue una evaluación que detonó muchas cosas a lo largo de mi vida como bailarina y como docente. Gracias, maestra Nelly. Pues ahora mismo vamos a retomar eso, pero quisiera darle la palabra, está en la cola el maestro Rogelio Obregón y posteriormente la maestra Liliana Lara. Maestro Rogelio, adelante, por favor. Sí, gracias. Justo lo que Areli acaba de comentar me lleva a reflexionar una situación que es la siguiente. De repente tendemos a estigmatizar quién puede, quién no puede. Existe esta frase incluso un tanto excluyente o muy excluyente acerca de ¿se nace o se hace, no? A veces pensamos que se nace. Y digo todo esto porque cuando la profesora Areli dice existe la voluntad, existen las ganas, creo que ese es el primer elemento del que debemos de partir, ¿no? Alguien tiene el entusiasmo por aprender y nosotros siento que tenemos la obligación de apoyarlo en ese sentido. ¿Y cómo es apoyarlo? Bueno, a veces dejamos de lado que también las personas tenemos distintas maneras de aprender. Hay quienes somos muy visuales, quienes somos muy auditivos. Yo, por ejemplo, no me considero tan teórico. A mí cuando me empiezan a llenar de teoría, siento que mi cabeza se embota. Pero sin embargo, cuando veo, por ejemplo, videos o imágenes que prácticamente son así como de palitos y bolitas, me quedan muy claras las cosas, ¿no? Yo siempre soy más de, vamos a la práctica, ¿no? A veces dejamos de lado esto cuando se evalúa. Y a veces siento que también como profesores o como alumnos se nos pide que cubramos cierta cantidad de parámetros que a lo mejor no van a ser tan necesarios. Es decir,
A lo mejor si yo estudio canto, se me está pidiendo que en un semestre yo ya domine el manejo de tal a tal escala, ajá, cuando a lo mejor no lo voy a conseguir, y pienso yo que ahí como profesor mi obligación sería más bien cerciorarme que la persona está encaminada para ella seguir ejecutando o seguir experimentando o investigando sus posibilidades, pero a partir ya de un conocimiento, más allá de si, ah, sí, conseguiste las cosas exactamente como yo quiero, ¿no? En el caso específico de teatro, yo con mis alumnos me gusta comprobar que están comprendiendo lo que se está haciendo, más allá de estar checando una calidad en cuanto a mí, Rogelio, este trazo me parece estupendo y es bastante profesional y entonces vale, y este otro pues es un trazo muy básico, entonces no vale. No, o sea, ambas personas, ambos alumnos identifican lo que es un trazo escénico, identifican lo que es la interpretación de un texto dramático, vientos, ¿no? O sea, sigue adelante, tú ya sabes si vas a querer seguir cultivando esa información o no, porque ya para cerrar, recuerdo muy bien que en la facultad yo me sentía muy fastidiado de tomar tantas clases de historia del teatro, historia del teatro, historia del teatro, y decía, bueno, pero esto como para qué. Venía de una formación en el bachillerato donde ya me habían enseñado, bueno, si algo te interesa lo investigas. Entonces yo ya estaba dotado de eso y de repente tanta información de ese sentido se me hacía irrelevante. Quizás hubiera sido padre que hubiera una conjunción entre las profesoras y los profesores de historia del teatro con los maestros de actuación o de dirección, de decir, bueno, vamos ahora a plantear todo esto que ya se ve en historia del teatro, vamos a llevarlo a la práctica de una escena de Molière, por ejemplo, ¿no? Eso hubiera sido muy padre, que se vincularan los conocimientos y que eso se pudiera ejecutar en la práctica. Gracias. Gracias a usted, maestro Rogelio. Maestra María Luisa, levantó la mano, quisiera intervenir. Adelante, por favor, maestra. Bueno, a mí me gustaría contribuir a esta reflexión. Yo pienso, yo doy la asignatura de teatro, yo pienso que no le puedo enseñar a mis alumnos a actuar, porque definitivamente es un proceso personal. Lo que yo les puedo enseñar son técnicas, lo que yo les puedo enseñar posiblemente sea información teórica, pero yo no puedo pasar esa información teórica a una práctica y a decir esto es actuar bien y esto no es actuar bien, porque a mí me parece que es un acto de soberbia decirlo, todos podemos actuar y cada quien le va a poner su estilo y le va a poner su personalidad. Y también considero que en la facultad, porque yo estudié en Filosofía y Letras también, nos faltaron herramientas administrativas, cómo generar un proyecto independiente de arte, cuestiones ya más de lo que uno se enfrenta cuando sale de la escuela, ¿no? Cómo presentarte ante la delegación y hablarles para que tu proyecto artístico pues les interese. No tanto tal vez esta cuestión de investigación, que sí es valiosa, por supuesto, pero que yo no me he enfrentado mucho. O sea, cuando yo voy y trato de negociar un proyecto cultural, ya sea dentro de la UNAM o fuera de la UNAM, pues yo he tenido que hacerlo, ¿no? He tenido que hacerlo a través de la experiencia o he tenido que hacerlo a través del empirismo o a través de alguien que me pueda asesorar porque pues ya lo vivió. Y sí, creo que eso también es un hueco que tiene la facultad, que no nos enfrenta a una realidad. Ahora, por ejemplo, los actores, las compañías de teatro con esta pandemia, ¿no? Nunca se la esperaron de esta forma y pues están sufriendo mucho esas compañías porque cómo generar una nueva visión del teatro y del espectáculo escénico bajo estas circunstancias. Entonces yo creo que es importante que nos pongamos a reflexionar y que de inicio no nos consideremos como la panacea, pues no lo somos, somos seres humanos y vamos a acercarle un método o una estrategia o una serie de conocimientos a los chicos, porque luego pasa eso, ¿no? Que sí nos hacemos como los gurús, no somos gurús, somos seres humanos que vamos a acercar a otros seres humanos a un conocimiento que a diferencia de la ciencia aquí pide un poquito más de interacción personal, intuitiva y subjetiva.
y al momento de evaluarlo igualmente, ¿verdad? Ah, es que me diste 3/4 en lugar de perfil, ¿no? Pues te bajo 2 puntos. Eso también se me hace ridículo, querer evaluar el arte con regleta, ¿no? O decir, pasaste del proscenio y tenías que quedarte en la zona media ya, 2 puntos menos, porque definitivamente eso no es el arte. Gracias. Maestros, pues muchísimas gracias, porque justo todo lo que ustedes han comentado es un poco a lo que quisiera como adentrar. Los procesos de evaluación en las artes están muy vinculados con la capacidad de reconfigurar poblaciones estudiantiles, grupos e itinerarios de vida. Les quiero decir, y ahora mismo lo comentó la maestra Arely incluso, ¿cuántos de nosotros no nos enfrentamos en las escuelas profesionales incluso, o incluso hemos visto dentro de la Escuela Nacional Preparatoria, que se pueden hacer dentro de los mismos grupos divisiones? Por ejemplo, los talentosos y tal vez los que nosotros consideramos no talentosos. Los visibles y los no visibles. Híjole, es que sabes que, Joaquín, tú siempre vas a tener el estelar, tú Cintia eres la primera bailarina, Tere, tú también primera bailarina. Entonces nosotros empezamos como a delegar esa situación y se empieza como a generar esta situación de quién puede ser el talentoso o el que tiene más habilidades o el que tiene más capacidades. Eso es un poco complicado. Y también los alumnos etiquetados, ¿no? O sea, en muchas de las escuelas profesionales, yo, por ejemplo, veo a Juan Manuel Pacheco y lo veo mucho en la parte de estilizado, pero se me hace que para folclore español no tanto. Entonces, dentro de la misma escuela, empiezan a etiquetar a las personas y ellos mismos empiezan a creerse que pues esa formación no la tienen. No, yo siento que Elizabeth, no sé, como que en actuación no me gusta tanto, la veo más en dramaturgia. Entonces, empezamos nosotros como a encasillar y justo eso se detona a partir de los procesos de evaluación, porque en muchas ocasiones los procesos de evaluación los entendemos de una manera diferente. ¿A qué me refiero, chicos? A que en muchas ocasiones los procesos de evaluación caen en los comentarios de sentido común. Marta, te veo perfecta. Eres maravillosa, Marta. En verdad es que eres sobresaliente. Y entonces empezamos a hacer este tipo de comentarios que no tienen un instrumento que es justamente lo que ahorita nosotros queremos ver. No es necesario que nosotros les digamos, Juanita, Jesús, son ustedes maravillosos. No, necesitamos que los alumnos por ellos mismos reflexionen sobre sus procesos de evaluación. ¿Cuántos de nosotros, compañeros, no hemos enfrentado a la situación de es que Flor me reprobó, es que Flor no me metió a la orquesta, es que Xochitl me volvió a reprobar, es que me mandó extraordinario? No, tenemos que empezar a cambiar ese paradigma de decir, pues me fui a extra. O sea, reconocer que es mi responsabilidad, reconocer que yo tengo que aprender a autogestionar mi aprendizaje y a regular mis procesos de evaluación. Entonces, el profesor nada más vamos a estar acompañando, pero pareciera ser, y lo platicaba Joaquín en la sesión pasada, que es estos procesos de evaluación punitiva. Entendido el poder como la persona que sabe, el maestro, y que va a aplicar un poder mal entendido, ¿no?, sobre una persona, y ese poder va a recaer sobre la calificación o la acreditación. Esto lo quiero retomar porque también quisiera traer la parte del video. Les quiero comentar el caso del ITESO. El ITESO es como esta educación jesuita que está en Guadalajara, me parece. Es como parte de, como una Ibero, pues, de Guadalajara. Y entonces hubo un estudio de teorías implícitas en el cual preguntaban primero a los maestros, maestro, ¿usted cómo evalúa? ¿Cómo enseña? Y los maestros decían, yo muy bien, ¿eh? Yo muy bien, yo maravilloso, yo aplico muchísimos instrumentos de evaluación, yo, todos mis alumnos están súper contentos. Entonces, la entrevista con los maestros era, todo está perfecto. Pero entonces venía otra entrevista con los alumnos y los alumnos decían, no, pues nosotros ya encontramos cuáles son las reglas. La verdad, yo ya sé que para pasar con el maestro Joaquín, yo a todo le tengo que decir que sí. Entonces, los alumnos empezaron a identificar como prácticas que eran necesarias para pasar la materia. No, yo ya sé que a Cintia, si tú le presentas el examen de Tabasco, Cintia feliz. O sea, Tabasco le fascina. No le presentes Yucatán ni Veracruz. Si le presentas Tabasco, pasas, ¿no? Entonces, empezaba a ser una situación extremadamente complicada. Pero lo peor es que cuando llegaban los observadores, las personas que están haciendo investigación educativa, le entregaban al maestro los resultados y los maestros se molestaban. Porque le decían, no, maestro, pues la verdad es que, o sea, los resultados que nos arrojaron es que pues no hay aprendizaje centrado en el estudiante. Como usted nos decía, usted está enfocado en los contenidos, la verificación del aprendizaje siempre cae en pruebas cerradas, y los maestros se molestaban y decían, no, ¿por qué? Porque se empezaba como a romper este paradigma de que mi clase era la clase maravillosa, ¿no? Y de que yo evaluaba súper bien, etcétera. Y eso es muy normal, no quiere decir que estemos incurriendo en algún delito, ni mucho menos, no. Sencillamente, a veces es necesario tener ese acompañamiento. ¿Por qué lo traigo? Porque el video nos da una tensión muy fuerte, compañeros, que creo que todos hemos vivido, que es esta parte de la acreditación, esta cuestión institucional, ¿no? Donde a veces creemos que es muy importante, no sabemos muy bien los procesos de acompañamiento, Joaquín, pero necesitas entregar las calificaciones tal día. Incluso pensemos nada más cómo estamos valorados nosotros en la institución. Recibimos una constancia, compañeros, por entrega oportuna de calificaciones. Diferente sería si entregáramos una constancia por acompañamiento en procesos de evaluación.
Sería muy diferente saber quién acompañó de una manera la evaluación y quién sencillamente entregó la nota. Entonces, aquí nos vamos a meter en una dinámica de tensión entre lo que nos dice la escuela de qué es la acreditación y lo que realmente son los procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque nos guste o no, en la UNAM estamos en un sistema de acreditación que es totalmente cuantitativo, compañeros. Otros países escandinavos, por ejemplo Finlandia, no ocupa para nada los números, por lo menos hasta la educación básica. Los alumnos van a recibir su primera nota numérica hasta que ingresan a secundaria. Entonces, los alumnos siempre están vinculados ¿con qué? Con la parte de enunciados cualitativos. Se recomienda mejorar, esta zona puede ser explorada, hay carencias, pero no se le dice 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, contribuye a que los alumnos desde pequeños no se sientan etiquetados, porque entonces María Luisa es perfecta, ella es muy buena, entonces María Luisa siempre va a ser de 10, pero Víctor pues no, tiene menos capacidades, yo considero que no actúa muy bien, entonces Víctor siempre va a ser el chico de 6. Eso ayuda un poco como a contribuir. Vamos a tener bajo esta tensión de los criterios, compañeros, digamos 3 modelos de docencia. Ustedes más o menos vean cuál es el modelo en el cual ustedes se pueden identificar. Les pongo un ejemplo. El modelo 1, ¿no? El modelo 1 del maestro enfrentando como la parte de la evaluación. Un maestro muy pendiente de la entrega de sus calificaciones, un maestro muy pendiente de ser cumplido con la institución, de que no tenga ninguna situación, que incluso esa situación lo lleva a generar evidencias. Yo voy a calificar a partir de 3 cosas. Me entregas un trabajo, haces un examen y presentas tal cosa. Les entregan la calificación y listo, ¿no? Él está cumpliendo en esa manera con un criterio que es la acreditación que institucionalmente se necesita, no lo vamos a negar. O sea, tampoco tú puedes ir por la vida diciendo yo no voy a entregar calificaciones, no es cierto, lo tendremos que hacer. Pero probablemente este docente, las partes de los procesos de acompañamiento en la evaluación estén ligeramente descuidados porque su mente está enfocada en calificar, en sacar promedios sin entregar. Modelo B, vamos a tener al maestro un poquito más laxo, un poquito más relajado, que dice, a mí las calificaciones, pues la verdad es que no me tensan mucho, yo quiero estar más con el proceso, pero entonces a este maestro le llegan los regaños de la institución, le dicen, maestro, no subió calificaciones, no le vamos a entregar constancia, probablemente no le vamos a renovar sus estímulos, maestro, porque para renovar los estímulos usted tuvo que haber entregado, entonces descuida un poco esa parte y se involucra más para allá. Una situación en esta parte es que no están tal vez los instrumentos como muy claros, necesitaríamos definirlo. Y podríamos tener un modelo 3, un maestro que intente como equilibrar. Decir, es tan importante la acreditación, pero también es muy importante los procesos de acompañamiento en la evaluación. Entonces, podríamos intentar escudriñar como en ese modelo de decir, sí es muy importante para mí la entrega de calificaciones, pero no es lo único. Y bueno, un poco sobre esto, quería pasar al tema de las rúbricas, porque para mí es muy importante que nosotros estemos vinculados con las rúbricas, porque es uno de los instrumentos que nos va a servir para poder objetivar a través de una cosa que se llama criterios de ejecución, que ahorita lo vamos a ver paso a paso. Vamos a ver el top 5 para crear una rúbrica. 5 puntos, así como de programa de televisión, punto 1, 2, 3, 4, 5, para nosotros poder crear una rúbrica y tenerlo súper claro. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir pantalla. Un momentito. Por favor, háganme saber si se ve ya la presentación. ¿Sí? Sí. Entonces, las rúbricas en la educación, las rúbricas van a ser importantes en cualquier campo de conocimiento, ¿eh? Las puede aplicar desde el maestro de física, el maestro de ciencias, el maestro de biología. Pero las rúbricas en la educación artística van a ser un tema fundamental porque nos van a ayudar a valorar los procesos y sobre todo las rúbricas nos van a ayudar a que los alumnos sean responsables de ese proceso. Existen diferentes instrumentos de evaluación. Ya Joaquín los mencionó en la exposición pasada. Básicamente vamos a tener como una evolución. Vamos a poner en primera instancia la lista de cotejo, en segundo a la escala de valoración y finalmente a la rúbrica. Desde mi punto de vista es una percepción totalmente mía, personalizada. Considero que la lista de cotejo puede ser el instrumento más débil y la rúbrica tal vez el instrumento más fortalecido. Les explico por qué. Las listas de cotejo y las escalas de valoración van a constituir elementos útiles, pero en una lista de cotejo solamente se valoran, por ejemplo, protocolos, procedimientos o incluso pruebas de ejecución, pero el carácter siempre va a ser sí, no, y en ocasiones algunas listas de cotejo agregan un rubro de observaciones. Les pongo un ejemplo. ¿El alumno ejecutó el zapateado de 3? Sí, sí lo ejecutó. ¿El alumno reconoció las áreas del escenario? Sí, sí lo ejecutó. Voy a poner ejemplo de música, que no sé nada de música, pero ¿el alumno cantó de manera adecuada? Sí o no. Pero solamente se queda en el criterio de sí o no.
Esa es una desventaja de la lista de cotejo, que entre el sí y el no hay un montón, una escala de grises, un montón de matices y un montón de características que en muchas ocasiones el alumno no se entera, nada más pareciera ser si lo cumple o no. Las ciencias exactas, por ejemplo, en los laboratorios han marcado en las listas de cotejo como un instrumento excelente, porque tiene la bata o no por cuestiones de seguridad, tiene el material colocado sí o no, pero nosotros en el caso de las artes nos serviría para muy pocos procesos. Si nosotros queremos profundizar, tendríamos que dar 2 saltos más. ¿Cuál sería el siguiente salto? Las escalas de valoración, que también Joaquín las expuso en la primera vez. Son un poquito más descriptivas que las listas de cotejo y otorga un rango de desempeño que suele estructurarse de acuerdo a la frecuencia de participación o a la calidad de un producto artístico. Veamos un ejemplo de lista de cotejo. Por ejemplo, en la lista de cotejo es para valorar un ejercicio de exploración de movimiento. ¿Cuáles son los aspectos que voy a evaluar yo? Originalidad, disposición, integración y apreciación. En muchas ocasiones, compañeros, la lista de cotejo se queda nada más ahí. Lo ideal sería que incluso se describa por lo menos qué estamos entendiendo por originalidad o qué estamos entendiendo por apreciación. No tenemos que entender todos lo mismo, pero sí tiene que quedar claro en este instrumento qué se está entendiendo por originalidad. Entonces yo le voy a poner, el estudiante crea movimientos propios, realiza su propia propuesta de movimiento y solamente tenemos sí o no. Ahí tenemos un rango bastante limitado, solamente estamos viendo probablemente si se cumple o no se cumple el criterio. Apreciación. El estudiante ofrece argumentos constructivos para valorar las improvisaciones de sus compañeros. ¿Sí o no? Solamente tenemos eso. Digamos, un siguiente pasito que vamos a tener es la escala de valoración. Como vemos, los criterios ya cambian. Ya no nada más tenemos sí o no, sino vamos a tener un criterio que es siempre y el extremo va a ser nunca. Entonces, en medio de eso, ya empezamos a encontrar alguna escala de matices, ¿no? Por ejemplo, los criterios van a ser siempre, con frecuencia, regularmente, escasas ocasiones o nunca. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos una escala de valoración que va a evaluar la colaboración en las dinámicas corporales. Por ejemplo, el criterio de colaboración. El estudiante interviene con propuestas en todas las fases de la dinámica corporal. Eso tú cuando lo observas como maestro, ¿lo hizo siempre? ¿Lo hizo regularmente? La verdad nunca lo hizo, el chico estuvo apático. Bueno, nos sirve un poco como para valorar eso. Disposición. El estudiante muestra interés y entusiasmo en el tránsito por la dinámica corporal. Podemos ver realmente, está participativo, realmente es colaborativo, aporta ideas originales o solamente está copiando las ideas de otros y tenemos otra vez los rangos. Y finalmente tenemos la parte de valores, ¿no? Que son los criterios que yo decidí. Eso es súper importante porque aquí los maestros somos esos criterios los que tenemos que poner muchísimo énfasis y ahorita quisiera hacer una apreciación conforme a lo que nos comentaron el maestro Rogelio, la maestra María Luisa y la maestra Arely. Finalmente tenemos los valores. El estudiante se muestra tolerante y respetuoso al momento de dar sus opiniones de equipo. Entonces, la escala de valoración justamente lo que va a tener es un pasito más allá de la lista de cotejo. Pero digamos, la superevolución que nosotros podríamos tener y desde mi punto de vista, el instrumento que tiene la mayoría de los criterios va a ser una rúbrica. Porque en la rúbrica vamos a tener algo que se llama criterios de ejecución y ahora mismo lo vamos a ver. ¿Pero qué sería una rúbrica, maestros, maestras? Constituye un instrumento de evaluación con criterios de ejecución, lo cual permite hacer una valoración más detallada y específica de un producto o un proceso artístico. En su interior, el maestro tiene que desglosar forzosamente los niveles de desempeño de los estudiantes en un proceso determinado. ¿Cuál va a ser el beneficio de utilización de las rúbricas? Primero, y es súper importante, las rúbricas tienden a entregarse siempre desde el principio de la actividad. O sea, en este caso, si nosotros vamos a trabajar en las aulas virtuales, nosotros tenemos que tener conciencia desde que el alumno abre la actividad, va a aparecer un vínculo donde él ya puede mirar la rúbrica. ¿Por qué? Porque en esa rúbrica se le va a establecer al alumno cuáles son los criterios con los que se va a evaluar, pero también le va a servir de guía para construir su tarea, su actividad, su producto, su dinámica. Porque en esa guía están justamente las pautas. Si nosotros le decimos al alumno, lee la rúbrica y ve la columna que te conduce a tener la mayor puntuación o a que tu trabajo sea valorado de manera excelente o sobresaliente, ya tiene unos criterios para poder elaborarlo. Entonces, seguramente habrá cuestiones que no se le van a pasar al alumno. Les pongo un ejemplo. Si en el criterio de valoración máxima dice el alumno debe entregar 10 reactivos en Google Forms, por ejemplo, nosotros ya sabemos que para obtener la nota máxima debe cumplir con la característica de 10 reactivos, mientras que la segunda columna, pues tal vez ya te van a valorar más o menos porque dice que está entre 7 y 8. Y tal vez la siguiente columna, pues ya no te van a valorar muy bien porque no estás cumpliendo con la característica porque solamente cumpliste con 5 reactivos. Entonces, sirve de guía para la construcción, pero también para que el alumno pueda ver los criterios de evaluación con los que va a ser valorado.
¿Por qué les comento esto, compañeros? Porque en muchas ocasiones, y eso ha pasado mucho en las escuelas profesionales de arte, los procesos de evaluación no existen como tal. ¿Cómo se define la evaluación en muchas ocasiones? Una situación mágica que ocurre en una fecha determinada y que uno está a la expectativa de saber qué nota le van a poner. Entonces llega uno y le dice al maestro, pues tú tienes 7, tú tienes 6. Y cuando el alumno dice, bueno, pero ¿por qué 7 o por qué 6, maestro? O sea, ¿cómo se me evaluó? ¿Cuáles fueron los criterios con lo que usted tomó en cuenta para valorar mi desempeño? Y ahí tenemos un gran problema, porque no existe ese proceso de evaluación continua. Y las rúbricas justamente ayudan a eso. Nosotros desde el principio establecemos los casos. Esto se los quiero comentar porque se ha dado un incremento en denuncias en la Comisión de Derechos Humanos porque muchos estudiantes han interpuesto una demanda en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México porque no se les entregaron los criterios de evaluación adecuados. Ellos lo único que quieren saber es decir, estamos dispuestos a transitar por los contenidos de esta asignatura e incluso por la dinámica que promueve el maestro, pero necesitamos saber cómo seremos evaluados. Entonces, también sirve la rúbrica para tener nosotros un ejercicio de transparencia y de democratización en el interior del aula. Por otra parte, el segundo punto que dice ahí, permite al profesor ofrecer los criterios de evaluación desde el inicio de la actividad, lo que les comentaba anteriormente. Nosotros no existirá ningún argumento de que te diga el alumno, maestro, es que yo no sabía. Pero es que cuando lo dijo, estaba desde el principio en la rúbrica, o sea, desde el principio tú sabes cómo vas a ser evaluado e incluso si tú quieres obtener la nota máxima, te dice cómo lo debes hacer. Y por otra parte, promueve el ejercicio de la autoevaluación en los estudiantes. ¿Por qué? Este es un tema súper importante porque varios teóricos, entre ellos, por ejemplo, Eisner, tal vez Gardner también lo menciona, considera que es la autoevaluación probablemente la forma que más se aplica a la educación artística. Es desarrollar o intentar desarrollar que el estudiante valore sus propios procesos, se responsabilice de su proceso y que entienda de dónde partió y hacia dónde llegó. Tenemos el top 5. ¿Cómo vamos a crear nosotros una rúbrica en artes? Vamos al punto 1, todos los vamos a describir. Esta presentación, no se preocupen, ya está en su Google Classroom. Primero que nada, la rúbrica tiene que estar vinculada a algún objetivo de aprendizaje. ¿Cuál va a ser el propósito de una actividad? No parte de cero, ¿no? Nosotros, si por ejemplo queremos que el alumno realice un video de alguna ejecución vocal, nosotros desarrollamos ese propósito y a partir de ahí es donde va a surgir la rúbrica. Necesitamos saber en dónde está anclada esa rúbrica. ¿Qué es lo que le voy a pedir al alumno? ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿En qué contenido está marcado? El paso número 2, ahorita los vamos a ver todos con calma, no se preocupen. El paso número 2 es este aprendizaje esperado. ¿En dónde va a reflejarse esa actividad? ¿Qué es lo que el alumno va a hacer? ¿Cuál es el producto o el proceso que va a tener? Paso número 3 es generar las categorías, es decir, cuáles son los aspectos que vamos a evaluar en la actividad. El paso número 4 es diseñar una escala. Una escala es cómo será el nivel de desempeño y la ponderación de la actividad. Es muy importante que en la escala intentemos conjugar los criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos. Un criterio cuantitativo va a ser la ponderación. Si lo hace muy bien, le otorgo 3 puntos. Si lo hace de manera regular, le otorgo 2 y si lo hace mal, le otorgo 1. Pero también es importante escoger algún criterio que pueda ser de corte cualitativo que acompañe a esa ponderación. ¿Lo entendiste completamente? ¿Lo entendiste medianamente? ¿Falta comprensión? Etcétera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, los criterios de ejecución. Lo que nosotros vimos en las listas de cotejo y en la escala de valoración, esas casitas que no estaban rellenas, la rúbrica todas las tiene rellenas. Porque los criterios de ejecución, digamos que es el cruce entre la categoría, que está en el eje vertical, ¿no? Y la escala, que está en el eje horizontal. Esos cruces nos van dando las casitas y nos va a servir para saber cuál es el desempeño en orden progresivo de nuestros estudiantes. Bien, vamos a ver las partes que conforman a una rúbrica. En esta primera parte tenemos la categoría, que son los aspectos a evaluar. Eso siempre va a estar, compañeros, compañeras, en la columna, en la primera columna y se coloca de manera vertical. En las siguientes columnas, o en la fila más bien, que está aquí de manera horizontal, tenemos la escala. Vamos a ver aquí cómo tenemos la combinación de los elementos cualitativos y cuantitativos. El elemento cualitativo sería, por ejemplo, desempeño favorable. Y la ponderación que yo le voy a dar es 2. Vamos a la siguiente escala. Un desempeño intermitente, intermedio, y de ponderación le voy a dar 1. Y tal vez la última escala es del desempeño insuficiente y la ponderación será 0. Quería comentarles que algunos teóricos señalan que el desempeño favorable o el que tenga mayor ponderación siempre se coloca cerca de la categoría. Algunos dicen que no es necesario, pero lo que sí tenemos que cumplir, compañeros, es que sea en un orden progresivo. ¿A qué me refiero? Yo no puedo poner aquí primero desempeño favorable, en medio desempeño insuficiente y aquí desempeño intermitente. Lo tengo que ir haciendo en orden progresivo, tal vez del mejor desempeño hacia el desempeño menos favorable.
Y todas estas casitas que tenemos aquí, que es la conjugación de escala con aspecto de evaluar, se llama criterio de ejecución. Y nosotros somos los responsables de diseñar esos criterios de ejecución. Aquí les pongo en este cuadrito, en la escala se hace una combinación de criterios cualitativos, es decir, el nivel de desempeño, y los criterios cuantitativos, que es una asignación numérica, que esto nos va a permitir a nosotros completar ese proceso de calificación y, por supuesto, de acreditación. Paso a paso. Vamos a ver paso a paso de la rúbrica. Esto ustedes lo tienen, no se preocupen, y tienen un video tutorial. Primero que nada, el objetivo de aprendizaje. ¿Dónde va a estar enmarcada esa rúbrica? O sea, la rúbrica no la podemos generar en el aire. Entonces, primero que nada, el contexto, ¿no? El profesor o la profesora de danza española requiere valorar un ejercicio de ejecución, el del baile por sevillanas, como parte de la calificación final, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nosotros un contexto. ¿Dónde está ubicado? Bueno, pues dentro de mi programa de estudios está ubicado en la unidad de la danza se mueve. Y lo digo porque tiene como parte fundamental que los alumnos se apropien de los elementos técnicos de la danza española para ejecutarla y valorarla en diversos contextos culturales. Si quiero ser más específico, agrego el contenido. El contenido es el 2.5, ejecución de pasos y secuencias de la técnica básica de la danza española. Y el objetivo de la actividad, ojo, que no es el objetivo de la unidad. Este es el objetivo que me marca a mí mi programa de estudios. El objetivo de la actividad lo hace el maestro. Un objetivo yo muy sencillo redacté. El estudiante realizará un video ejecutando la primera sevillana con brazos y música. Entonces, tenemos ya anclado nosotros en dónde va a estar enmarcada esa rúbrica. Paso número 2, ¿cuál es el aprendizaje esperado? El estudiante ejecuta los pasos básicos de la primera sevillana en sincronía con el movimiento de los brazos y la música. ¿Qué producto le vamos a pedir? Un video. Entonces, la rúbrica la tenemos que construir a partir de ese video, ya que no lo podemos valorar de manera presencial por la pandemia, en este caso, ¿no? Que nosotros lo vamos a estar trabajando siempre desde la cuestión de la virtualidad. Entonces, ya sabemos en qué objetivo y cuál es el producto que le vamos a pedir. ¿Ok? Lo tenemos claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con la parte de las categorías. ¿Qué son las categorías? Los aspectos a evaluar. Yo, por ejemplo, decidí que fueran 4 categorías. Yo les recomiendo que sean 3, 4 máximas. También una rúbrica con 5 o 6 se vuelve un documento súper largo, súper extenso, y un poco lo que comentaba ahora mismo la maestra María Luisa es eso, o sea, intentar hacer una rúbrica que sea sencilla, que el alumno la pueda entender. Las categorías que yo puse van a ser colocación corporal, ejecución correcta de los pasos de la primera sevillana, coordinación de los pasos de la primera sevillana con el braceo y sincronización con la música. Adicional, es importante que estos pasos queden con una descripción y cuáles son los elementos. Por ejemplo, en la colocación corporal, yo revisar en el video que tenga la nuca alineada con la espalda, que la línea de los hombros y la cadera estén alineados, que la línea de la pierna, cadera, rodilla, pie estén alineados, vientre recogido, pecho elevado, hombros atrás o los elementos que ustedes quieran poner. Pero importante que el alumno lo sepa. En la ejecución correcta de los pasos de sevillana, por ejemplo, que no tengan las puntas metidas, que los pies estén en paralelo, que respeten el punteo, por ejemplo, en el paso sevillana en el tiempo 3 y 5, etc. La coordinación de los pasos de la primera sevillana con el braceo, yo les enseñé que el paso de sevillana es un braceo redondo por fuera, entonces que lo intenten ejecutar, mientras que a lo mejor el brazo del panadero yo monté por un braceo por dentro y también redondito, entonces lo aclaro. Y finalmente la sincronización con la música, que es muy importante, ¿no? Porque los alumnos llevan también los elementos de la danza y uno de ellos es el tiempo, ¿no? Entonces es muy importante que respeten la ejecución en un compás ternario. Entonces ya tenemos el paso 3, ya definí cuáles son las categorías, es decir, la primera columna, la columna vertical. Paso 4, escala y ponderación. Recordar, una combinación de aspectos cualitativos y cuantitativos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí arriba, en color negro, en fondito negro, tenemos la escala y la ponderación. Cerca yo de la categoría, ya puse mis 4 categorías, voy a tener la escala competente, me parece que puede ser la valoración máxima o la mejor valoración que puede obtener el alumno, y yo le voy a dar 2.5 puntos. En desarrollo, digamos, la parte intermedia, cuando a lo mejor la ejecución todavía no llega a estar muy bien, pero tampoco está en un nivel principiante, le doy 1,5, y principiante, pues definitivamente es que a lo mejor el chico no se comprometió, no lo repasó, no lo estudió, etc. La ponderación, en el recuadro de abajo les pongo, se creó con base en la actividad ya que vale 10 puntos. Para el rubro competente se le asignó 2.5. Es decir, cada uno de estos rubros va a tener 2.5. Si el chico lo hace muy bien, va a tener 2.5 en colocación corporal, 2.5 en la ejecución de los pasos, 2.5 en coordinación con braceo y 2.5 en sincronización con la música. Entonces, esto me va a dar, me va a ayudar a que tenga base 10 el chico y que él mismo pueda decir cuál ha sido su calificación o que entre los dos nosotros lo podamos definir.
Esta es una manera de crear la escala, ¿de acuerdo? Pero vamos a partir del hecho que ustedes dicen, no, yo quiero más especificidad, yo necesito quitar la ponderación de la parte de arriba y voy a meter la ponderación en los criterios de ejecución. ¿Qué son los criterios de ejecución? Estas casitas que vemos aquí. Esta es otra manera de hacerlo. Esta es una escala muchísimo más específica, ¿eh? ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. En el criterio de ejecución de los pasos de la primera sevillana, a mí se me ocurrió dividirlo en 3. Que sean, primero, solamente revisar paso de sevillana, paso lateral y paso panadero. Y el segundo aspecto que yo tenía en la categoría para evaluar, que era coordinación de los pasos de sevillana, también lo dividí. Braceo del paso de sevillana, braceo del paso lateral y braceo del panadero. Si yo entro en este nivel de especificidad, yo evidentemente voy a tener, no puedo poner aquí en la parte de arriba, compañeros, compañeras, la ponderación, porque quiere decir que cada uno de los criterios de ejecución va a tener una ponderación diferente. Entonces, para que a mí me dé una escala 10, lo podemos tener aquí. Aquí tenemos 2 puntos, en el paso de sevillana 3, en el lateral 4, en el panadero 5, en el braceo de la sevillana 6, en el braceo del lateral 7, en el braceo del panadero 8 y finalmente sincronización con la música 2 puntos, 8 más 2, 10. Pero entonces no puedo poner, si yo quiero hacer tan específica mi ponderación, no la puedo poner en la parte de arriba. Si se dan cuenta, solamente quedaron los aspectos cualitativos, competente, en desarrollo y principiante. Y a cada uno de estos rubros yo tendría que asignarle una puntuación específica. Recordar, la mayor puntuación siempre va a estar en el rubro de competente, la puntuación intermedia en el desarrollo y la puntuación más baja en principiante. Esta es otra manera de generar la escala. Tenemos 2, las recupero. La primera, donde todas las categorías tienen la misma puntuación, o bien, compañeros, compañeras, las categorías y los criterios de ejecución donde voy a dividir y cada uno de los criterios va a tener una puntuación diferente. Paso 5 y el último, pero tal vez el más tardado, definir los criterios de ejecución. ¿Cómo yo voy a saber que la colocación corporal es competente, es en desarrollo o es principiante? Les pongo un ejemplo. Colocación corporal competente. Todos los elementos de la alineación corporal están presentes en la ejecución del alumno. Nuca alineada con la columna vertebral, hombros y cadera alineados, piernas alineadas, vientre recogido, pecho elevado y hombros atrás. Y este criterio es lo que yo tengo que desarrollar. Ese criterio lo vamos a tener en la mayor puntuación, que son 2 puntos. Compañeros, un momentito, es que aquí está. Listo, maestro Joaquín, gracias. Oh, se fue. Vamos a percatarnos que en la principiante es totalmente lo opuesto. Cuando creamos una rúbrica nos puede servir mucho en eso, compañeros. Si aquí están presentes en competente todos los elementos, quiere decir que en el principiante hay alguno o incluso ninguno. Por ejemplo, los elementos de la alineación corporal no están presentes en la ejecución del estudiante. Las alineaciones de pierna, espalda, cadera y hombro no son visibles, o sea, no se puede ver. El cuerpo está relajado y descolocado. Quiere decir que si el chico entiende que va a estar relajado y descolocado, no va a tener ningún punto. Su puntuación va a ser 0 y por lo tanto no será evaluado de una manera alta. Y lo mismo va a ocurrir con cada uno de los criterios. Por eso les digo que la rúbrica es tal vez el ejercicio más completo porque nosotros tenemos cada casita con alguna descripción. Vamos a poner de ejemplo el paso de sevillana, por poner un ejemplo. El paso de sevillana incompetente quiere decir donde el alumno va a obtener la máxima nota por haber ejecutado ese paso es el paso de sevillana se ejecuta de manera correcta. Los tiempos 3 y 5 respetan el punteo, el tiempo 6 realiza un desplazamiento circular sobre el piso y las piernas están estiradas en los tiempos 1, 2 y 4. Por poner un ejemplo, cada quien lo puede ir llevando hacia su materia. Veamos cómo en esta rúbrica específica, como yo no puse la ponderación arriba, sino a cada casita le di una diferente, en cada uno de los criterios de ejecución yo fui anotando la puntuación. Y aquí tenemos el tercer rubro, que es coordinación de los pasos de la primera sevillana con el braceo y finalmente la sincronización con la música. Estas casitas probablemente es lo que nos vamos a tardar un poco más, pero les voy a decir una cosa. Vamos a ver una aplicación. Recuerden que este curso es Instrumentos de Evaluación aplicados con TIC, que nos puede ayudar a simplificar nuestros procesos de creación de rúbricas. Bueno, pues muchas gracias. Esta es la parte de la exposición. Quisiera, si ustedes tienen alguna duda antes de pasar a la siguiente fase de la clase, de la sesión, que es aprender a manejar el instrumento, si hay alguna duda de esta primera exposición. Adelante, por favor, maestro Joaquín, si usted me va indicando en el chat o en manitas y lo respondemos con mucho cariño. La maestra Cintia está, luego vamos con Areli, que es quien veo.
Ok, sí, claro, adelante. Sí, gracias. Pues yo nada más una pregunta y una observación. Para efectos de este proceso que vamos a estar trabajando a distancia con los chicos y tomando en cuenta las reflexiones de ser más flexibles y tolerantes en cuanto a la cantidad y la carga de trabajo que vamos a estar asignándoles a los alumnos, yo propondría, o bueno, sugeriría, que las rúbricas que se les van a entregar a los alumnos para que ellos las lean y las consideren para su autoevaluación, sean redactadas en términos para ellos, es decir, en segunda persona, con una redacción también simple, ¿no? Concreta, porque evidentemente también hay una poca disposición de los alumnos de leer tanto y sobre todo instrucciones precisas al inicio de cualquier curso. Bien. Si nosotros ofrecemos una rúbrica sencilla, con un lenguaje más coloquial, y digo coloquial no en el sentido de desacreditar o bajar el nivel de importancia o formalidad que tenga nuestra asignatura, simplemente en un lenguaje que ellos conozcan más, que estén más familiarizados en entender lo más posible, y también incluir en esa misma rúbrica la evaluación de los 3 tipos de contenidos. Si bien ahorita lo presencial no va a ser posible y todo el proceso de ejecución va a ser complicado valorarlo, sí la parte de las actitudes, los valores, las emociones, cómo se están sintiendo ellos en el proceso y sobre todo, y también, bueno, los contenidos conceptuales, ¿no? Pero no hacer rúbricas por tipo de contenido, a eso me refiero, o sea, por eso es esta observación, porque si bien para nosotros es más efectivo valorar cada tipo de contenido, porque es una observación distinta, en este proceso a distancia va a ser, creo que, demasiado. Entonces, si podemos condensar los 3 tipos de contenidos, si es que eso es lo que nosotros vamos a trabajar con ellos, en una misma rúbrica, sería excelente. Y mi observación sería, insisto, con una redacción más simple, más concreta, más sencilla y en segunda persona. Eso sería todo. Sí, y agregaría tal vez, sí, una rúbrica que no tuviera tantas categorías, porque como tú bien dices, al niño, hacia el alumno le presentamos en una sola hoja la rúbrica, es más fácil que la pueda leer y que la pueda seguir que si le presentamos un rubricón. Yo hice una rúbrica muy especializada, pero no quiere decir que así tenga que ser, o sea, podemos... Ahora vamos a ver en la página web cómo podemos hacer una rúbrica un poquito más sencilla. Gracias, Cintia. Perdón, un más último punto. Sobre todo porque en este punto 5 que tú indicas que es la parte más... tediosa para los maestros estar redactando, a veces es la misma redacción, he visto rúbricas donde es la misma redacción y lo único que se baja es, digamos, justamente el criterio, ¿no? Les das 2 puntos al alumno que logre al 100% la ejecución, por decir, y en el de 1 punto que logre al 70% la ejecución. Y entonces realmente nada más estamos cambiando una palabrita que tiene que estar, que tiene que ver o que está relacionada con el criterio, pero en realidad es todo lo mismo. Entonces, a veces eso también suele ser cansado, estar leyendo que es lo mismo y que nada más cambia el criterio. Probablemente ahí modificar un poco. Esta es nada más la observación. Sí, totalmente, porque el alumno le tendría que, por ejemplo, en este ejemplo que nos pone Sin, muchas gracias, le tendría que quedar al alumno cómo es un 70%, o sea, qué características serían un 70%. Entonces, a lo mejor no está mal poner un 70%, pero no solo dejarlo ahí, sino explicarle, el 70% es esto, el 40% es esto, para que lo tengamos claro. Gracias, Cintia, por tu aportación. ¿Quién continuaba? ¿La maestra Arely? La maestra Arely. No, un poco ya me contestaron porque justo me quedé pensando en el último ejemplo que es tan desmenuzado, qué tan prudente o qué tan viable era proporcionar esta rúbrica a los alumnos, que creo que para el docente es muy bueno, aunque sea tedioso, pero para nosotros creo que es muy bueno por cualquier emergencia que se pudiera presentar para explicar y tener para nosotros también claridad. Creo que también se vale para nosotros ordenar ideas, porque entre este fabuloso mundo del arte, de repente no ser tan subjetivos y también tener maneras de explicar a los chicos qué sucedió, ¿no? Entonces creo que este ejercicio, aunque no se lo enseñes a los alumnos, para nosotros puede ser muy enriquecedor. Y un poco mi comentario que quisiera brindar es en esta parte de ser un oasis que yo coincido y que creo que todos hemos experimentado, muchos alumnos han expresado eso, esta parte de las rúbricas me parece muy buena porque
a la vez de que seamos un oasis, también dejar muy claro al chico que somos una materia importante en su plan de estudios, y porque, bueno, yo creo que no solo yo, ustedes han escuchado comentarios donde los alumnos dicen, ay, pues en estética rápido te pasa, no importa cómo, tú nada más hazle así o hazte el free, o sea, empiezan a tomarlo con tan oasis que de repente ya no te toman en serio en la evaluación, y de repente si les dejas, aunque sea una mínima tarea que no sea tan engorrosa o algo para evaluarlos, no lo hacen porque entonces no, o sea, se les confunde entre el oasis y entre lo serio y lo importante y lo bueno que puede ser para ellos esta materia. Entonces, me parece que las rúbricas son un anclaje a esa formalidad también de la materia, ¿no? O sea, estamos hablando de tu formación, de tu interior, entonces eso también tiene un proceso de construcción, un proceso de experiencia que tú también tienes que ser consciente para que no tampoco lo relajes al extremo, ¿no? Que creo que esa es una problemática en general de la NP, pero en estéticas creo que es, o a veces hasta en educación física, es donde ahí las cosas ya empiezan como a desmoronarse en la parte de la evaluación. Sí, comparto la opinión, Arely. Creo que las rúbricas pueden justamente como dar ese punto de cohesión. En el Google Classroom hay un video de la doctora Rosario Freixas, que ustedes lo pueden ver. Ella está trabajando justamente, creo que es investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y tiene varios aspectos. Ella se ha especializado en rúbricas. Y una cosa que comenta es que puede ser, una rúbrica lo podemos ocupar desde la actividad más sencilla, y hay gente que ha hecho rúbricas para evaluar todo un curso. O sea, imagínense ese rubricón. Evidentemente no es al que nosotros le vamos a apostar ahora, nosotros le vamos a apostar a una rúbrica un poquito más sencilla, pero sí será muy interesante, compañeros, que este tipo de instrumentos, ya sea el examen, por ejemplo, como bien decía Cintia, si lo que se quieren evaluar son contenidos conceptuales o declarativos, bueno, a lo mejor un examen me puede servir muy bien, pero si a lo mejor yo les voy a pedir un producto o algo, sí va a ser muy importante ahora que vamos a estar migrando a las aulas virtuales. Como bien dijo Liliana, quien opte por esta opción de migrar a las aulas virtuales, sí será muy importante nosotros agregar dentro de la actividad este instrumento de evaluación. Eso es un poco lo que les queríamos proponer Joaquín y yo, de que este curso pudiera servir para ir generando un pequeño banco de rúbricas y un pequeño banco de exámenes, porque también de esa manera nos podríamos ayudar. Es decir, si a lo mejor Víctor ya hizo una rúbrica que va a evaluar las áreas del escenario, la verdad es que le digo, oye, Víctor, no seas mala onda, y tomo la rúbrica de Víctor y ya está, y lo puedo evaluar sobre eso mismo. Veo cuál es el producto que va a pedir Víctor y punto, para nosotros no estar generando todo el material siempre. O sea, la idea es como ir generando este pequeño banco para poder hacerlo. Si hay algún otro comentario. Sí, ¿no? Sí, el maestro Rogelio Obregón tiene la mano alzada. No, perdón, no. No, no se preocupe. Ay, no sé si me dejarían dar una aportación. Claro. Sí. ¿Sí? Es que es una experiencia, o sea, igual como dándole fortaleza a las rúbricas en un extraordinario. Se presentó conmigo una niña que era activista, o sea, yo lo ubicaba perfecto como la puntera de los paristas del plantel, y bueno, a mí me sudé frío, ¿no? Dije, Dios mío, ¿y ahora qué estoy obligada a pasarla o qué voy a hacer, ¿no? Para que no me haga problema, justo por lo que mencionabas de que se ha prestado a muchas denuncias absurdas contra maestros porque no los pasas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue el momento que más me apegué a las rúbricas que manejamos en el colegio, y cero problema. O sea, yo nunca le dije, tú reprobaste o no pasaste. Yo a ella le iba pidiendo que diera como su propia retroalimentación con base a las rúbricas que le di. O sea, bueno, yo creo que de ahí dije, me voy a alinear más a esta parte de las rúbricas, porque cero problemas con la niña. No pudo decir nada, y al contrario, ella misma aceptó que no era apta para pasar la materia. Entonces, a partir de ahí dije, tengo que tomar un curso como para ponerme más fuerte y con armas, porque, bueno, esa era una parista, pero de repente tienes alumnos que dices que no matan una mosca, y resulta que si reprueban, Dios, bueno, te traen el abogado de la familia, ¿no? Que sí me ha pasado. Entonces, sí, lo de la rúbrica es como una herramienta muy, muy fuerte para nosotros. Totalmente de acuerdo, maestra Arely. Maestra Elizabeth, por favor, adelante. Sí, gracias.
En relación al concepto que desde la clase pasada Joaquín dijo, un oasis, creo que todos estamos conscientes que le dio exactamente a la palabra adecuada para nuestra actividad, ¿no? Pero hay una cosa, hay veces que los chicos en este oasis también creen que efectivamente es un esparcimiento o es un espacio de juego, pero no precisamente el juego desorganizado como ellos están acostumbrados, ¿no? Creo que nosotros debemos de también tener ese como compromiso de hacerles, de hacerles que les caiga el 20, por ejemplo, de que es un oasis, pero que también hay compromisos, hay obligaciones que ellos deben de tener, y que también tenemos un plan de estudios a los cuales nosotros nos tenemos que apegar, porque a veces ese oasis sí lo ocupan como lo llegó a decir la maestra Areli, ¿no? De que, ay, sí, métete, total, ahí pasas, ¿no? O con que le des un trabajo a la maestra, ya con eso también te pasa. Creo que sí tenemos una tarea muy... ahorita, en esta época virtual, tenemos una tarea en donde hay que hacerles caer en cuenta al estudiante que sí, efectivamente es una área de esparcimiento, pero de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Ya, gracias. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Compañeros, ¿alguna otra aportación, comentario? Si no, quisiera pasar en el Google Classroom tienen un artículo muy breve que elaboró la Facultad de Medicina de la UNAM sobre rúbricas, y el artículo muestra algunas aplicaciones o sitios que nosotros podemos consultar para facilitarnos el tema de la rúbrica. Entonces, les voy a compartir una cuestión. Vamos, si me permiten, compartir pantalla. No es necesario que tomen notas. Tienen un video tutorial paso a paso en el Classroom. Así es que yo les quiero pedir si nos podemos nosotros como nada más puntualizar, y vamos a explorar una aplicación que se llama RubyStar. ¿Por qué me interesa que veamos RubyStar? Porque RubyStar es de las pocas aplicaciones que han incluido procesos artísticos y productos artísticos para valorar. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos desde el paso a paso. Por favor, no se vayan a pensar, ni mucho menos. Bien, entonces, lo primero, compañeros, nada más me pueden corroborar si ya se está viendo la pantalla, por favor. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, vamos desde cero, no se preocupen. Ustedes vean esta presentación, nada más vean cómo le fui picando y tienen un video tutorial. Vamos a entrar a Google y vamos a escribir la palabra RubyStar, ¿no? Que generalmente es la primera que nos va a aparecer. La seleccionamos y es casi siempre el primero. La página es rubystar.forteachers.org, for con el número 4. Entonces, aquí en RubyStar Home, nosotros le vamos a dar clic y nos va a mandar automáticamente. Este es un banco de rúbricas, pero también nos permite crearla. Hay que tener en consideración que les van a aparecer muchos anuncios porque este banco de rúbricas, esta página es totalmente gratuita, entonces nos aparecen anuncios del COVID y de muchísimas cosas más. No es necesario, no se preocupen, irse a la parte del registro. Ustedes pueden hacer sus rúbricas sin necesidad de registrarse. ¿Dónde nos vamos a focalizar? Justamente aquí, en donde dice crear una rúbrica. Vamos a ver que incluso ya tenemos la categoría de arte y la categoría de música. Entonces, hay muchísimas actividades que nosotros podemos hacer. Entonces, piquen en la que ustedes quieran y vamos a ver que cada una de esas categorías tiene un listado de diferentes productos que nosotros podemos hacer. ¿De acuerdo? Voy a bajar un poquito para que vean que en la parte de abajo tenemos arte y tenemos música. No quiere decir, compañeros, que por fuerza tengamos que ocupar esta rúbrica, pero una ventaja que tiene RubyStar es que esta rúbrica nosotros la podemos modificar. Entonces, a lo mejor el trabajo se nos hace como al 50%. Entonces, voy a partir de un ejemplo. Yo me encanta esta parte de la pintura. Yo ya describí yo ya definí cuál es. ¿Alguien se acuerda cuál era el punto número 1 para poder crear una rúbrica? ¿Quién quiere participar? ¿O lo hacemos por sorteo? El objetivo, tener claro el objetivo.
Perfecto, muy bien, maestra, muchísimas gracias. Entonces, el objetivo nos iba a anclar, ¿no? Exactamente cuál era el contenido, qué iba a ser. Y después venía el segundo paso, que era el aprendizaje esperado y, en este caso, un producto. El producto artístico puede ser creando una pintura. Entonces, una vez que yo tenga definido eso, qué es lo que le voy a pedir al alumno, en qué actividad está, etcétera, le vamos a dar clic ahí y podemos nosotros empezar a crear una rúbrica. La podemos crear con todos los criterios que nos dé o nosotros cambiando criterios. Vamos paso a paso. Esto lo tienen que llenar sí o sí. Saludo, bueno, le ponemos señor. Aquí el nombre, yo ya lo tengo escrito, Omar. En mi apellido le ponemos Castillo. Y título del proyecto, no sé, voy a poner pintura, pintura, paisaje, le voy a poner. No sé, compañeros, por favor. Esta parte del área postal, como esta página está generada en Estados Unidos, como nosotros no vivimos en Estados Unidos, no se preocupen, es necesario colocar 5 veces el número 9. Vamos a escribirlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ya tenemos prácticamente que todo el llenado. Y donde dice tipo de rúbrica, nosotros le vamos a poner mi rúbrica es provisional. Y listo. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos todo el entramado. Vamos a revisar los conceptos de la rúbrica. Aquí tenemos la parte de la categoría, ¿de acuerdo? En esta parte tenemos la parte de la escala, que puede ser la escala. Recordar que son 2 elementos, los cualitativos y los cuantitativos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos todas las casitas de los criterios de ejecución. Vamos a ver qué categorías nos arroja y si esas categorías a mí me sirven para evaluar mi paisaje. Como categorías nos pone diseño y composición, escogencia de colores, destreza al pintar, capturando el estilo, uso de materiales, tiempo y esfuerzo, planeamiento y explicación, conocimiento ganado y técnica, conocimiento ganado artistas, fuentes de inspiración, dibujo y creatividad. Yo tengo todo ese arsenal para valorar cuáles son las categorías con las que yo lo quiero hacer. Si nosotros hacemos una rúbrica, compañeros, con todos estos, nos va a quedar un rubricón terrible. Yo les recomendaría, y apelando un poco a lo que nos comentaba Cintia, a que sea algo bastante sencillo y que el alumno lo pueda ver. A mí, por ejemplo, el rubro de creatividad me gusta mucho. Entonces, yo quiero que el rubro de creatividad esté y automáticamente nos van a aparecer los criterios. Pero es muy importante que nosotros leamos cada criterio para saber si estamos de acuerdo. Por ejemplo, la mayor ponderación que tiene aquí es el estudiante ha tomado la técnica que está siendo estudiada y la ha aplicado en una manera que es totalmente suya. La personalidad, voz del estudiante ha salido a relucir. Si a mí me parece que es un criterio adecuado, yo lo puedo hacer, pero a lo mejor Cintia dice, no, a mí no me gusta la redacción. Yo quiero que la redacción sea, no que sea el estudiante, que diga, has tomado la técnica adecuada. Entonces yo puedo cambiar para intentar como apelar a él o no sé, ¿no? Has tomado, y yo lo puedo corregir, la técnica adecuada. Por poner un ejemplo, ¿eh? Si todo lo demás no me gusta o lo que ustedes quieran dejar, lo pueden poner. A lo que voy es que ustedes la pueden modificar como quieran. Si les gusta el criterio, lo pueden dejar tal cual y si no, ustedes lo pueden ir cambiando. Es importante, compañeros, compañeras, que revisemos cada uno de estos criterios para que ustedes estén de acuerdo y que realmente esté empatado con los 2 primeros puntos que vimos de la rúbrica, con el objetivo y, por supuesto, con el aprendizaje esperado y el producto. ¿Qué nos está faltando aquí arriba? ¿Quién me puede decir? En la parte de la escala, ¿qué nos está faltando? La puntuación. No, la puntuación sí está, miren, 4, 3, 2, 1. Bueno, pero ¿cuántos puntos se le van a dar o cómo? Es la escala cualitativa, ¿no? El nivel de dominio. Exactamente. Entonces, una de las cosas que ustedes van a tener que hacer, muchas gracias, maestros, en verdad, les agradezco mucho. Una de las cosas que ustedes van a tener que hacer es agregar que es 4. Entonces, por poner un ejemplo, a lo mejor para mí 4 es muy bien, puede ser el ejemplo. Tal vez en 3 puede ser bien, o sea, que el chico tenga un poco de claridad en ese criterio. Tal vez en 2 yo le puedo dar regular y en 1 pues le damos insuficiente, ¿no? Suficiente. Por ejemplo. Pero no es la única escala. Uy, escribo fatality, ¿eh? No es la única, le podemos colocar cualquiera que ustedes quieran. Nosotros vimos en el ejercicio pasado competente, en desarrollo, principiante o no se presenta el criterio. Es muy importante que ustedes en Rubistar agreguen esta parte, porque Rubistar solamente nos da los numeritos y ustedes lo pueden tener. Vamos, por favor, a hacer otro ejemplo.
Por ejemplo, vamos a escoger la categoría de dibujo y leemos cada una de nuestros criterios de ejecución. Si hay algo que a ustedes no les gusta, por favor, compañeras, compañeros, tómense toda la libertad de cambiarlo y de redactarlo como ustedes quieran. No hay ningún inconveniente. Pero puede ser que para ustedes ese criterio esté perfecto. Por ejemplo, en dibujo, en la categoría muy bien, que sería 4 puntos, sería el dibujo es expresivo y detallado. Las formas, los patrones, el sombreado, la textura son usados para añadir interés a la pintura. El estudiante tiene gran control y es capaz de experimentar un poco. Probablemente a lo mejor a mí me parezca un poco larga, entonces le puedo quitar alguna parte del criterio. Probablemente en el dibujo yo no he trabajado el tema de textura, por ejemplo, entonces yo quiero quitar la parte de textura. Ustedes pueden ir modificando este criterio como lo deseen. Incluso, compañeros, vamos a otro ejemplo. En vez de fuente de inspiración, si yo no quiero que se llame fuente de inspiración y le quiero poner compromiso, por ejemplo, yo puedo cambiar este nombre. A mí la parte de inspiración no me gusta y le puedo poner el que yo quiera porque para mí es más importante o define mejor el criterio compromiso. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros hagamos la impresión de nuestra rúbrica, esta parte de fuente de inspiración no va a aparecer porque yo asigné una nueva categoría. Entonces, si el nombre de la categoría no les gusta, compañeros, con toda la tranquilidad, en el recuadro de abajo ustedes pueden cambiarlo y adaptarlo a la categoría que ustedes quieran. Y por último vamos a agregar una categoría más, que va a ser en este caso uso de materiales. A mí me parece muy bien el criterio. ¿Qué tenemos que ver nosotros aquí, compañeros? La ponderación. Como yo la ponderación solamente puse 4 categorías, la primera que fue creatividad, la segunda dibujo, la tercera fuente de inspiración y la cuarta uso de materiales, yo la verdad para que me quede en base 10 lo voy a cambiar. Entonces yo le voy a poner 2.5 a muy bien, le voy a poner 1.5 a bien, le voy a poner 1 a regular y le voy a poner 0.5 a insuficiente. Y me queda perfectamente bien mi rúbrica. ¿Qué sigue, compañeros? Súper. Nos vamos a ir a la parte de abajo. Vean todos los criterios que pueden poner, pero insisto, tampoco son tantos. Tenemos aquí este botón de enviar, que es como una flechita. Espero todos lo estén viendo. Le vamos a picar ahí en enviar y ¿qué va a pasar? Que nos va a dar una especie de boceto de la rúbrica. En este caso, la rúbrica es del maestro Castillo, va a evaluar un paisaje, nombre del estudiante, y ya nos da cada uno de los criterios como a nosotros nos va a parecer. ¿De acuerdo? Están, si se dan cuenta, creatividad y todos los criterios de ejecución. Dibujo y todos los criterios. Compromiso y todos los criterios. Y uso de materiales y todos los criterios. ¿Ha terminado con su rúbrica? ¿Estamos conformes? Sí, la verdad sí estoy conforme. Perfecto, lo quiero hacer. Le vamos a dar aquí en descargar. No estoy conforme, me regreso en esta flechita y corrijo lo que tenga que corregir, no pasa nada. Le doy en descargar y aquí es muy importante, nos vamos a ir a este recuadrito. Probablemente todos lo reconozcan porque es un recuadrito de hoja de cálculo de Excel para que me lo pueda bajar sin problema. Entonces le doy ahí y si se dan cuenta ya se está descargando aquí mi rúbrica. La vamos a abrir. Mi rúbrica. Espérenme. Aquí está en descargas. No sé por qué no abre. Esperen un segundín. Un segundito. Aquí está. Y nos va a aparecer ahora en una hoja de cálculo nuestra rúbrica. Esto es cosa de mi compu, ¿eh? No crean que es... Aquí está. Uy, esa ley de Murphy. Nosotros ya la tenemos completamente. Incluso aquí tenemos la puntuación. Sobre esta misma hoja de cálculo, yo incluso todavía le puedo cambiar cosas, compañeros. No me gusta esto de creando una pintura. A mí no. Entonces, quiero que nada más mi rúbrica se llame paisaje y se lo voy a quitar. Quiero yo agregarle aquí una casilla que diga total, ¿no? Para que el chico... Total. Para que el chico pueda tener con claridad cuáles son, en el momento de que haga la valoración de su puntuación, cuál es su calificación total. Si nosotros ya lo tenemos súper claro, compañeros, aquí terminaría nuestra primera fase y ahora lo que tenemos que hacer, como ya lo hemos trabajado con el maestro Joaquín, es subirlo a nuestra plataforma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper fácil también. Yo les voy a recomendar lo siguiente.
Vamos a abrir Word para intentar pegarlo. Y en esta parte de la... perdón, hay que crear un documento nuevo. Perdónenme. Creamos un documento nuevo. En este caso yo estaba trabajando. En la parte de diseño, yo les recomendaría, de disposición, que en la parte de orientación, ustedes colocaran el documento de manera horizontal para poder pegarlo. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros lo tenemos, vamos a regresar a nuestro... Un segundito, ¿eh? Vamos a regresar aquí a la hoja de cálculo y vamos a copiar toda nuestra rúbrica. La sombreamos. Listo. Le damos el comando que ustedes tengan, copiar, etcétera. Le damos copiar. Nos vamos a la hoja de Word, a la que ya habíamos creado, que la voy a volver a crear. Recuerden, en disposición, orientación, horizontal es recomendable y le damos pegar. Y listo, tenemos ya nuestra rúbrica creada. Yo incluso aquí le puedo hacer modificaciones, hacerlo más pequeño, etcétera. Eso no hay ningún inconveniente. Esto, compañeros, yo les recomendaría que lo guardáramos. Lo voy a guardar en mi escritorio, ¿eh? Guardar como, en una carpeta que ustedes tengan, en lo que ustedes decidan. Pero es importante guardarlo. Madre mía. Esperen que está un poco lenta mi compu. Problemas técnicos. De todos modos, no se preocupen porque en el video lo expliqué paso a paso. Uy. Bueno. Ok, espérenme tantito. Miren, les voy a mostrar una rúbrica que yo ya guardé. Lo tengo aquí en mi carpeta, en la prepa. Ay, no, perdón, está en curso. Aquí está. Vean, aquí yo ya guardé esta rúbrica, ¿no? Esta rúbrica yo se las dejé porque es una rúbrica para volar a rúbricas. Entonces, con ustedes, intentando nosotros predicar con el ejemplo, pues hay una rúbrica para que ustedes puedan valorar su propia rúbrica. Ya que yo lo tengo, este apartado, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir nosotros, compañeros, a Google Drive. Entonces, a ver. Aquí estoy en mi correo institucional. Le doy a Drive. Nuevo. Y le vamos a dar en subir un archivo. En este caso, busco en donde yo lo guardé en mi unidad, el archivo. Un segundito. Ahí voy, ¿eh? Creo que en el video está mejor explicado, la verdad. Y busco el archivo que yo necesito, en este caso es el archivo de la rúbrica. Lo tengo en una carpeta que se llama curso. No, esta es investigación. Ay, no. Changos. Se me cayó el evento, compañeros. ¿No está en la otra hilera? Ahí hay varias carpetas que dicen curso. Omar, yo lo que hice fue guardarlo directo en el escritorio. Ah, exacto. Y ahí lo pude subir directo a Drive más fácil. Entonces, cuando ocupo un archivo, bueno, que sé que lo voy a ocupar, lo dejo en el escritorio por el momento y lo subo más rápido al Drive. De hecho, el mío ya lo tengo ahí para seguir indicaciones de lo que nos digan ahorita. Claro, y muchas gracias. Sí, justo era lo que quería hacer, pero no me salió. Mira, aquí tengo una rúbrica de una cosa de TikTok.
Y si se dan cuenta, cuando yo le doy, sube automáticamente la rúbrica y nosotros ya podemos ver que está nuestra rúbrica, que es un desempeño de la actividad, en la carpeta. ¿Qué voy a hacer? No, es súper fácil lo que sigue. Le vamos a dar en compartir y en el momento en el que yo le doy compartir, aquí viene obtener un enlace, si se dan cuenta. Ese enlace le damos copiar enlace y es el que ustedes tienen que poner en el aula de Google Classroom, tanto en la actividad como en el foro. Y ustedes lo comparten y esa sería toda su actividad. Espero haya sido claro. Sí, sí, Omar, gracias. Y bueno, ese es un poco el procedimiento para poder hacer. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Rubistar desde mi punto de vista? Que ya hay algunos criterios de ejecución de arte que puedan estar. Pero también les quiero compartir una cosa. ¿Qué pasaría si a lo mejor Liliana, Aide, Xochitl dicen, es que a mí no, yo revisé Rubistar y a mí no me gustó ninguno de los productos? O sea, yo no lo quiero hacer. Pueden ustedes crear su rúbrica desde cero. ¿Qué quiere decir? Abren un documento en Word, crean una tablita y ustedes lo pueden ir vaciando si la quieren crear desde cero. La idea de Rubistar es un poco que nos va como facilitando. Ya nos da la malla, ya nos da algunos de los criterios y solamente nosotros podemos ir modificando. Es de las pocas aplicaciones, insisto, que tienen cuestiones de arte. Las demás no están tan vinculadas, ¿eh? Las demás tienen otro tipo de productos o están dirigidos a otro campo de conocimiento. Compañeros, ¿hay alguna duda de este proceso? Sí, adelante, maestra. Bueno, me surgió ahorita la duda si es posible en la manera de entregar la rúbrica. Ya ve que cuando vamos a entregar una tarea en el Google Classroom, nos da la opción de crear un documento. Desde ahorita que la hizo desde Rubistar, la copió, no existe la posibilidad de pegarla a un documento que ya estemos haciendo directamente en el Google Classroom, ahí pegarla y subirla. Hacia Google Classroom, lo que pasa es que Rubistar lo que hace es que le va a entregar a usted su rúbrica en una hoja Excel. Es como usted la descarga. Usted tendría que hacer el paso de esa hoja Excel, subirla hacia... Pegarla al documento que estoy haciendo en Classroom. ¿Puede ser? ¿Sería posible? Sí. Recordemos que necesitamos generar el documento. ¿Por qué? Porque necesitamos el enlace, compañeros. O sea, por eso es importante generar un documento para que nos dé ese enlace, que fue, por ejemplo, el mismo enlace que le entregaron a Joaquín en el formulario. Ya que ustedes tienen ese enlace, es el que ustedes pueden pegar. Sí hay como un paso ahí todavía intermedio. Ya después veremos que Google Classroom tiene la posibilidad de incluso dentro del mismo Google Classroom crear la rúbrica. Para mí es muy complicado porque son muchísimos pasos. Rubistar, la ventaja que tiene es que ya nos da las casitas, hay muchos criterios que ya están establecidos, puedo eliminar el criterio que no me gusta, puedo modificarlo, puedo agregarlo. Ustedes, es una plataforma que les permite modificarlo con muchísima, muchísima facilidad. ¿Alguna otra? Gracias, maestra Adriana. Maestro Víctor, adelante. Sí, maestro, dijiste que ahorita que hiciste el ejercicio, pasaste a un documento de Word, la réplica, la retroalimentación, sí, la rúbrica. La pregunta es, ¿no se modifica nada ya que es una hoja de Excel? No. ¿Un documento de Excel? Copiamos totalmente la tabla y lo ponemos. Evidentemente, a lo mejor, Víctor, tendrías que ver si a lo mejor está alineada o a lo mejor te queda con un diferente tipo de letra, pero ya en Word tú le puedes dar esos detalles hasta que te quede y ya lo subes sin ningún inconveniente. Ese documento de Word lo subes a tu Drive, le das el enlace y lo pasas a Classroom y producto terminado. Supongo que está en Excel porque también tendrá después la posibilidad de obtener evaluaciones, ¿verdad? La idea de Excel, amigo, es que en muchas ocasiones Rubistar lo que hace es que esas rúbricas son valoradas por otros maestros y Rubistar lo que hace es que deja un banco ahí para que tú lo puedas bajar. Entonces, es una manera de que Rubistar hace como un resguardo de esas rúbricas. Pero en este caso, como nosotros le dimos que nuestra rúbrica es provisional, ¿por qué provisional, chicos? Porque son actividades y contenidos muy específicos los que nosotros vamos a evaluar. Entonces, es preferible que nosotros tengamos nuestra propia rúbrica y por eso la podemos descargar. Después de eso, pues ya, amigo, en Rubistar prácticamente que desaparece la rúbrica. Por eso es importante que tú tengas tu resguardo en Excel. Lo cual quiere decir que también puedo pasarle a un documento de Excel de mi equipo. Totalmente, exactamente. Muchas gracias, maestro. De nada, Víctor. Maestro Omar. Sí, claro, Arely. Yo soy bien preguntando. Oye, dijiste que no había de danza, ¿verdad? En Rubistar, pero ¿lo podemos crear o podemos empezar a hacer el banco? O sea, nosotros empezar a hacer el banco. ¿O sí hay un modo que nos dé para danza? Sí, lo que pasa es que para eso tienes que hacer todo el ingreso, la zona postal de Estados Unidos y es todo un tema. Pues más bien lo que nosotros les sugerimos es que ese banco sea a nivel interno.
O sea, nuestro mismo Google Classroom y en su foro, como ese Classroom va a quedar abierto, ahí tú vas a poder revisar las otras rúbricas. Por ejemplo, la que haga Cintia o la que haga Mailet o la que haga Tere, ahí tú las podrías revisar. Pero entonces, ¿cómo me recomiendas usar el Rubistar para danza? Irme a arte y luego elegir qué. Exacto. Puedes ver algún producto que pueda tener alguna característica que a ti te guste, por ejemplo, creatividad, originalidad, y tú nada más hacer la modificación. Recuerda, Arely, que tú puedes modificar todo, desde el título de la rúbrica, puedes modificar la escala, puedes modificar las categorías o incluso agregar una categoría. Si a ti no te gusta, agrega la categoría que tú quieras sin ningún problema. No hay de danza, amiga. Desafortunadamente Rubistar no lo tiene. Probablemente es el que, de las plataformas que revisamos, es la que más incluye la educación artística. Gracias. Maestra Flor, ¿quería comentar algo? Sí, Omar. Bueno, en música sí hay, pero todo lo anexado pues no están en mi programa. ¿Puedo yo meter un tema diferente? Sí, claro. Usted puede ocupar la pantalla, es decir, maestra Flor, si usted dice, tal vez aquí hay en el rubro, le pongo un ejemplo, composición, no sé, lo estoy inventando, del producto, es el rubro que más, o el producto que más se acerca con las categorías que yo quiero y usted lo puede modificar. Decir, no, yo voy a agregar una nueva categoría, borra todos los criterios y la puede establecer, pero a lo mejor hay un rubro, maestra, que le sirve, por ejemplo, en composición, no sé, creatividad. Entonces, si ya viene creatividad y le gusta, usted lo puede colocar. La idea de Rubistar es que no tengamos que partir desde cero en la rúbrica, sino que ya hay algunos criterios que nosotros podemos tener. La ventaja enorme que tiene es que ustedes pueden modificar todo. Le pueden cambiar el nombre, le pueden cambiar la escala, le pueden poner el criterio cualitativo, le pueden cambiar la ponderación, le pueden cambiar los criterios de ejecución, todo. Es más, si usted dice, maestra Flor, ninguno me gustó, yo la voy a empezar desde cero, desde el mismo Rubistar, usted puede ir llenando todas las casitas sin ningún inconveniente. Ok. Listo. Compañeros, si no hay... Gracias, Tomás. Gracias, maestra Flor. Si no hay alguna otra pregunta. Maestra Adriana, adelante. Bueno, yo nada más es una sugerencia para la maestra Arely, en el caso de que no hay rúbricas sobre danza en Rubistar, pues también podemos como googlear ahí, ponerle, ¿no? Rúbrica de danza o de teatro de nuestra disciplina, y nos pueden salir muchos ejemplos ya ahí en el buscador. Obviamente, pues nosotros tendríamos que valorar, ¿no?, la calidad de cada uno, pero tal vez de ahí podemos inspirarnos para hacer la nuestra, como usted nos indicó, en el Word hacemos una propia, pero podemos pues inspirarnos en los criterios que encontremos en la búsqueda. Me parece que puede ser también valioso. Claro, gracias. Gracias. Muy bien. Maestra Gaby estaba, y creo que Cintia también, ¿tenías la manita levantada? Bueno, vamos con la maestra Gaby y posteriormente con la maestra Cintia. Adelante, Gaby. Oye, Omar, si trabajo ahí en Rubistar y lo copio como hiciste a Word, luego lo tengo que subir a Drive. Allá en Drive lo tengo que convertir en documento de Google o se convierte luego. Si usted, maestra, ya tiene en documento de Word en su computadora y lo sube a Drive, automáticamente se lo da en un documento. Me va a dar la opción. Si se lo convierte en un documento de Word sin problema, solamente copia el enlace y lo lleva hacia Google Classroom. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Gaby. Sin, adelante. Gracias. Supongo que las especificaciones de la tarea está subida en Classroom, ¿verdad? Para saber, digamos, el número de criterios, de los elementos que debe tener la rúbrica. ¿Ahí está especificado? Hay una rúbrica para evaluar rúbricas. Entonces, con esa rúbrica puedes como guiar. Del número de criterios no está tanto en corte cuantitativo, O sea, tú puedes escoger. Bueno. Pero tal vez la sugerencia sería no generar una rúbrica tan pesada para los chavos, porque se nos van a perder. Como tú bien dices, es demasiada información. Entonces, tal vez 3 criterios o 4 criterios, yo creo que son suficientes para poder describir. Ok, y podemos hacer esta rúbrica tomando en cuenta el formulario que enviamos también en estos días. Claro. Es decir, en el momento que yo hice el formulario, me faltaba ese documento para que los alumnos pudieran saber qué es lo que se les iba a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces puede estar relacionado el tema y los criterios que se utilizaron en el formulario con el de la rúbrica. Así es, así es. Ok. Gracias, sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, maestros? ¿No? Pues, maestro Joaquín, si no hay más, pues podemos, si les apetece, cortar aquí la sesión, irnos a comer, a descansar un ratito y
Entonces, nos veríamos hasta el siguiente viernes para el cierre de la sesión. ¿Les parece? Cualquier... Sí, solo recordarles que seguimos en contacto, que estamos a su disposición en la plataforma, procuramos